Buenas noches a todos, bienvenidos a Tierra de Fuego, a Línea de Fuego, disculpen. ¿Cómo? Aquí reportando desde territorio semi bloqueado, semi ocupado. Y esta noche tenemos un invitado muy especial para nosotros, alguien que conocemos los dos, más o menos colega mío y una persona que creo que los dos respetamos un montón, así que es un placer tenerlo. Él es Tito Herrera, para mí quizá el mejor fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes de las últimas décadas en Panamá. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos fotógrafos en mi vida, así que aprecio muchísimo el arte de la fotografía, así que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a ver si Tito, ¿estás ahí? Aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenido, hermano. Es un placer Gracias tenerte a aquí ustedes en por este tenerme aquí por la programa con invitación. nosotros. Y para saltar directamente a la salsa, yo quería hacerte una pregunta bastante cajonera, ¿no? Que quería yo sé que tú empezaste en prensa. Déjame salir del chat enseguida. No, mentira. Sé que estuviste un tiempo en medios locales, estuviste en AP. Sí. Quiero que me cuentes un poquito de esa trayectoria tuya, cómo nace ese amor tuyo por la fotografía, cómo entras en los medios nacionales y cómo es ese salto a AP y luego digamos, a las grandes ligas de la fotografía, ¿no? Que creo que la mayoría de la gente que está viendo sabe tu currículum, pero igual cuéntalo, igual cuenta dónde terminaste. Gracias por la intro, de verdad que sí, para mí también es un placer estar aquí. Ustedes son dos personas que yo también respeto y les tengo mucho cariño. Hemos trabajado juntos, los tres, yo creo, en diferentes cosas. Hemos conversado también en privado un par de veces y creo que el cariño y el respeto es recíproco. Así que gracias por la invitación. La verdad que, y cool la idea del podcast y de las entrevistas. Me fue un honor que me invitaran, la verdad. Sé que lo que han tenido hasta ahora es un perfil muy alto, así que hemos sido de la talla. Nada, empezamos realmente, no fue tan accidental. Yo soy bien obsesivo compulsivo, yo soy bien de organizarme, aunque no pareciera por el tema del ámbito artístico y la cosa y la fotografía y todo lo demás, pero yo soy como como prepararme para todo, pero después estar listo para nada, para lo que pase, mejor dicho, ¿no? Entonces mi fotografía, mi carrera fue más o menos igual. Cuando yo, después de muchas vueltas que dio la vida, decidí dedicarme a la fotografía, inmediatamente yo decidí por terquedad, por enamoramiento, por pasión o no sé, por curiosidad. Mi primer enfoque siempre fue directamente el fotoperiodismo, más que nada lo documental, más que el spot news, lo documental. Si yo me enamoré, cuando entré a la fotografía y empecé a descubrir revistas de fotografía como Life Magazine, como la revista Time, como National Geographic, como todo el mundo, me enamoré de esa clase de cosas, de contar esa clase de historias, de esos lugares remotos, de historias del día a día de la gente, de esa clase de historias, ¿no? Y entonces, bajo esa premisa de querer hacer esa clase de historias, yo estando en Nueva York, trabajando para una fundación que se dedicaba, yo había ido a Nueva York a trabajar como voluntario de una fundación que se dedicaba a rescatar indigentes de las calles de Nueva York. Yo fui como voluntario, me daban una donación, me daban casa donde comer, me daban comida y bueno, estaba en Nueva York. Es lo que yo quería, haciendo fotografía documental tiempo completo, en película en ese momento. Se dio el tema que tenía que salir de Nueva York, quería salir de Nueva York ya, y conversando con un amigo que admiro mucho, Gary Chapman, uno de mis mentores en la vida y en la fotografía, ya sabes, yo pelado, ¿no? Le decía, me quiero ir, ya estoy en Nueva York, me quiero ir, o sea, para India, para África, o sea, donde están las historias de National Geographic, o sea, donde está la gente las historias que realmente se publican. Y él me dio un consejo que me cambió la vida y la perspectiva completa de mi carrera, y me sirvió mucho, que me hizo una pregunta muy sencilla, es, ¿por qué quieres ir para allá? Digo, porque allá están las historias. Me dice, pero sí, es que, ¿cuántas historias tú ves al año en National Geographic, en las revistas grandes de China, de Asia, de África, de esos países, entre comillas, exóticos, ¿no? Pues como, no sé, 5 o 6 al año, un montón, una al mes. Dice, precisamente, ¿cuántas veces de Panamá en esas revistas? Digo, ninguna, una cada 5 años. Ahí está tu respuesta. Hay más historias de contar de Panamá y nadie las puede contar como tú que eres panameño, porque no importa cuánto trata un gringo de 7 pies rubio, de ojos verdes, no va a tener el acceso ni el conocimiento cultural, ni la sensibilidad cultural de entrar donde tú vas a poder entrar siendo un local. Y dije, wow, tiene razón. Entonces, bueno, el siguiente paso era, voy a Panamá. Pero después, igual, el plan era siempre tratar de llegar a esas revistas, no como llego allá. Y siendo compulsivo como soy yo y analizando las cosas mucho y preparándome, o tratando de preparar algo sin saber, porque yo nunca estudié esta carrera, yo soy, no digo empírico, pero autodidacta en la fotografía.
Básicamente me senté a estudiar, agarré los 10 fotógrafos que más me gustaban de National Geographic, los top de ese momento, las leyendas. Joe McNally, Steve McCurry, Michael Yamashita, Nick Nicholson, Amy Vital, otra gente. Y digamos que mi conclusión fue que con o sin educación universitaria en fotografía, a menos 7 de 10 tenían algo en común y era que todos habían empezado un periódico. Así que mi siguiente paso fue, necesito empezar un periódico. Entonces, llegando a Panamá, haciendo un cuento largo corto, apliqué y entré al diario La Prensa de Panamá. Pero desde el día 1 dije, quiero quedarme aquí de 2 a 5. El director en ese momento era, todavía estaba Juan Luis Correa, creo que de presidente o de gerente. Estaba, se me escapa el nombre. Todavía estaban las leyendas, todavía estaba Erasmo Reyes escribiendo, todavía estaba eso fue justo antes que estaba Chachicarles de director, por ejemplo. Eso fue ese gap de tiempo con el Chachicarles. Fue el periodo de Mireya Moscoso de presidenta, el año 2003, que entró a la prensa. Época dorada de la prensa. Era como el final de la época dorada, honestamente. O sea, era un equipo de fotografía, los que estaban ahí tenían 10, 15 años, eran pura gente que yo también conocía su trabajo, que estaba Demóstenes Ángeles, Ángel Reyer, el director de fotografía era Carlos de Panamá, Carlos Montúfar, Bernardino Fresa. Había 16 fotógrafos y era un team, era el top of the top. Y en ese periodo hay una transición también como en la fotografía, y Demóstenes Ángeles estaba subiendo a cargo de supervisor y después jefe de fotografía, y él quería como refrescar un poquito el equipo metiendo, entre comillas, sangre nueva. Y entonces metió a 4 fotógrafos nuevos, todos con menos de 30 años. Y entre eso estaba yo, estaba Jehan Rodríguez, David Mesa, y estaba también Giovanni Hernández en la parte de... Sí, David Mesa. Yo viajé con David a Venezuela un par de veces. Sí, muy buen amigo también, sí, buena gente, David, lo quiero mucho también. Y bueno, entramos ahí, pero mi plan siempre fue entrar, o sea, de 2 a 5 años. Dije, ven, más después como 5 años porque yo tengo cosas que hacer. Todavía no sabía cómo llegar al siguiente paso, pero yo sabía que iba lo que tenía que hacer. Así que entré a la prensa y entonces, luego analicé un poquito el sistema, entendí que la forma de data anotada en la prensa era, pues, básicamente tratando de lo de todo trabajo, esforzarte un poquito más y salir del molde de lo que está pasando. Entonces yo entré a la prensa proponiendo cosas que no eran tan comunes de los fotógrafos en ese momento, que era, por ejemplo, yo quería escribir mis propias historias, porque yo sé escribir, yo sé leer, aquí pasa por 5 o 20 filtros, yo quiero escribir. Yo me metía a asignaciones solo que nadie me mandaba. Yo estaba en Panamá y temblaba en Colón a las 5 de la mañana, yo agarraba mi carro, me iba para Colón. Entonces, me metía, ahí no pagaban tiempo extra, todavía no pagan, yo creo, tiempo extra, ni nada de esa vaina, y yo me metía 16 horas de turno al día, o sea, estaba enfocado en eso. Me ponía la meta, quiero hacer esta cantidad de portadas, esta cantidad de historias al mes, y empecé también a estudiar fuera de la prensa cómo era el siguiente paso y a conectarme con los corresponsales que estaban en el momento. En ese momento estaba Tomás Munita de AP y el segundo era Arnulfo Franco, después yo Catherine Cook también. Empezamos a hacer como ese grupo de fotógrafos. Entonces yo era fotógrafo nacional, de periódico nacional, pero siempre estaba pegado al combo de los corresponsales, ¿no? Tratando de aprender el sistema, cómo trabajaban, el tipo de fotografía que querían. Y de eso salió una amistad personal, por supuesto, porque es lógico, estamos todo el día compartiendo gases lacrimógenos, balaceras, locuras, al punto que Catherine Cook, antes hice de Panamá sus últimos 2 años, incluso fue roommate en mi apartamento, nosotros vivimos también. Esa historia que tenía muy loca también, la de ella, cómo salió de Panamá para bien. Pero bueno, entonces se da una coyuntura en la que Catherine Cook, una fotógrafa que está en Panamá de corresponsal, que estaba empezando, ella se cansó del Spot News, se cansó de hacer noticias del día a día, se cansó de AP, y quería hacer más documental, ella quería el siguiente paso. Se juntó con una agencia documentalista que estaba empezando en Estados Unidos y ella había escuchado a un candidato indígena en Bolivia que ella quería seguir. Consiguió los fondos, se fue por iniciativa propia, se dio un candidato indígena en Bolivia que resultó ser Evo Morales. Entonces la carrera de Catherine despegó y Catherine dejó 2 vacantes abiertas en Panamá, que era la de primer fotógrafo de Associated Press, la de segundo, entonces el segundo fotógrafo, que era Arnulfo Franco, subió a ser el primer fotógrafo, quedó vacante el segundo fotógrafo y dejó abierta la corresponsalía del New York Times en Panamá. Y dime una cosa, Tito. Bueno, se fue Catherine y a los 6 meses me llamó, mira, yo dejé esta vacante abierta. Tito, mira, antes que sigas, quiero terminar de escuchar el cuento, obviamente, pero eso que dijiste de esa bandita de fotógrafos, sí, y esa historia tuya de cómo los fotógrafos nacionales están hombro a hombro y compartiendo penurias con los internacionales, pues con la gente de AP, de las agencias, etcétera. Eso es algo que yo vi mucho, y obviamente yo nunca fui fotógrafo, sí, pero y es una historia que creo que muchos fotógrafos en Panamá
pueden relacionarse, ¿no? O sea, yo cuando era periodista veía mucho eso, no solamente en temas de noticias, lo veía en el estadio, ¿sabes? Siempre andan juntos por ahí, o sea, quería, para el que Sí, no sabe o el que no tiene esa experiencia, que ahondes un poquito más en eso y cómo a mí siempre me llamó la atención mucho cómo eso crea oportunidades, como te pasó a ti, como le puede pasar a Bienvenido, por ejemplo, que ahora ha ganado un montón claro. de premios. Bueno, al mismo Mauricio Bienvenido, estaba claro, por en supuesto. China. Sí, O sea, hay muchas historias de claro. esas Ujú. y ese contacto tan íntimo entre los fotógrafos que son stringers o que son corresponsales de las agencias en Panamá, cómo sirve de puente para el talento nacional. Es muy interesante y creo que eso es algo que la gente que no ha vivido en ese mundo a lo mejor no lo conoce y eso es como un mundito, es un secreto que los que sí hemos estado en ese mundo a lo mejor lo hemos observado, en tu caso vivido, así que me gustaría que andes un poquito más en eso y luego Sí, sigas contando hasta ahora. sí. A mí no me gusta mucho el término que la gente usa de suerte, porque yo, no, bueno, hay suerte, bueno, te encuentras un billete, suerte, por ejemplo, o no sé qué sé yo, la lotería puede ser suerte. Pero en cosas profesionales no me gusta mucho el término suerte, porque creo que lo que la gente confunde con suerte en términos profesionales es cuando se junta tu preparación con la oportunidad y tú la sabes aprovechar, estás listo para aprovecharla. Entonces, yo creo que yo soy producto, y muchos otros que tú me has mencionado, Mauricio Valenzuela, por supuesto, lo conozco muy bien, hemos trabajado juntos muchas veces, Bienvenido también, son gente que hemos trabajado juntos, y otros, Roberto Sí, muchísimo. Cisnero, y los que estaban antes también, Alberto Mochet, Vido Blandón, o sea, un montón de gente. Lo que hemos hecho ha sido eso, o sea, ver qué están haciendo la gente que está donde queremos estar, pegarnos a ellos, aprender el sistema, aprender ellos. Y eso, si la persona te deja entrar, porque también es importante que te dejen entrar, automáticamente crea cierta empatía, cierta amistad. Y lo común es, si este man siempre está al lado mío, ya sabe cómo es la salsa, la que vamos a buscar. Si además tiene la capacidad técnica para hacer el trabajo. Entonces, pero tienes que ponerte tú la disposición y las ganas de estar ahí, porque también hay otra realidad. O sea, lo que los corresponsales de prensa nos exigíamos, nos exigen todavía, es mucho más fuerte técnica, mentalmente, que lo que mucha gente piensa, porque nosotros no tenemos, digamos, un jefe que nos diga qué hacer diariamente, tenemos que proponer historias constantemente y tenemos que hacer que nuestra foto compita, no solamente sobre la nacional, sino que también con los 5 colegas que estamos al lado. Y no solamente en lo técnico, sino también el envío de la foto más rápido, porque ¿qué te gusta? No sé, Mauricio puede ser amigo mío, Bienvenido puede ser amigo mío, y estamos al lado, pero estamos en 3 agencias diferentes, porque yo soy AP, Mauricio Chinguay, Bienvenido es jefe, y bueno, nos tomamos la cerveza después, pero ahorita vemos el que manda primero es el que se la lleva, porque cuando son las 6 de la tarde en Panamá, son las 6 de la mañana en Tailandia, el periódico tiene que salir. Y antes que no Y había así, internet, o sea, no y había entonces lo que hay entonces ahora tienes para que ver mandar fotos. cómo entonces se crea una competencia sana, pero son oportunidades, digamos, que buscadas, no tienes que ser muy intencional, muy agresivo también, agresivo sanamente, obviamente, en querer meterte en esa salsa y en tener también la paciencia para aguantar el proceso, porque tampoco es que te van a ver y tú eres el regalo de Dios a la fotografía y te van a llamar una vez, no es tan fácil tampoco, porque aunque el colega te quiera recomendar, que es realmente la única forma que yo conozco de entrar es que te recomienden, no conozco a nadie que lo hayan contratado por enviar currículum, al menos no en Panamá. Tú tienes que, una vez estás adentro, demostrar que tienes al menos las ganas y la capacidad técnica y mental de aguantar ese guaqueo, porque te exige mucho. Yo me acuerdo por lo menos una historia, y es una referencia a cómo es el proceso de entrada, ¿no? La agencia internacional. Yo me acuerdo, tenía como una semana, menos de un mes en AP, y me pidieron una foto de una vaina ahí rara, una historia. Y yo decía, bueno, ya estoy en AP, estoy en Associated Press, la agencia más grande del mundo, esto es otro estándar. Y yo fui a hacer la foto y la foto no me gustó. Y le digo al editor, a mi editor en México, digo, Darío, la foto, me dice la foto, digo, la voy a hacer más tarde a la hora mágica porque no me gustó la luz, no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, yo dando mi explicación en mi cabeza, ¿no? Justificando lo que yo había hecho y cómo quería algo mejor. Y su respuesta me cambió la vida y todavía la aplico. Personalmente la compartí hace poco con unos pelados en una conferencia. Le decía, él me dijo, mira, ok, entiendo la razón y entiendo que viene buena fe, pero te voy a decir algo y solo te lo voy a decir una vez porque estás empezando aquí. Esto es noticias y aquí publicamos fotos, no excusas. Si yo te pido una foto, me traes la foto inmediatamente. Después, si quieres, la corriges y vemos si la cambiamos o usamos otra, pero aquí no hay tiempo de ser artista, aquí hay tiempo aquí necesitamos periodistas. Y fue como que, o sea, entonces
Entonces, esa clase de cosas te pone la presión de, ok, yo quiero hacer una foto que parezca de hora mágica, que parezca de WordPress Photo, que parezca que puede salir en el New York Times, pero la luz no está bonita. Bueno, tengo que ver cómo lo logro hacer y cómo... Entonces, eso te obliga mucho. La presión no es tan sencilla como parece, ¿no? Pero bueno, entonces, poniendo la historia, Catherine se va y como a los 6 meses yo ya estaba freelance de la prensa, salí de la prensa en el 2005, tuve 2 años y medio en la prensa, ese es otro cuento ahí, perdón, que después te cuento si quieres ahora. Y me dice, yo tenía la vacante del New York Times que nadie sabía, hay una historia para el New York Times en Boquete, si quieres te la paso. Ellos me dieron una historia en Boquete que era empezando el boom de los boomers, vaya la redundancia, retirándose en Boquete. Y era casi como... ¿Qué año fue eso? 2006, 2007, por allá. Y era algo así como... comienza pero me da risa porque la historia era de que la nueva Costa Rica. Algo así era el título de la historia. Sí, sí, sí. Y Boca es la misma historia. Y entonces, bueno, la historia les gustó, me la publicaron, me mandaron un contrato de corresponsalía independiente, freelance correspondency. Me quedé con ellos también como casi 8 años haciendo historias en la región. Con ellos sí trabajé más que nada en la región. Y bueno, ya estando en AP y en el New York Times, el nombre circuló un poquito más también. Me acuerdo que hice historias de AP que hicieron mucho ruido internacional. Me acuerdo, por ejemplo, 2 que hicieron mucho ruido internacional. Una, por ejemplo, fue cuando se cayó el avión, el SAM 3, creo que cayó en Caledonia. El helicóptero que cayó en Caledonia, el SAM 3, creo que fue, ¿no? No me acuerdo el nombre. Bueno, esa. Sí, por allá, de Chile. Con la tripulación chilena. Correcto, yo venía de otra cosa, de una reunión, y vi las ambulancias y las seguí, y paré y logré hacer una historia cuando empezamos a sacar los primeros heridos. Y esa fue mi primera portada, eso fue una portada de Guardian en Inglaterra, fue mi primera portada internacional, me acuerdo clarito esa foto. Y después también otra que hizo mucho ruido fue como por el 2000, ¿qué te gusta? 10, 12, por ahí me acuerdo cuando estaba el tema del golpe de Estado en Honduras, que estaban tratando de sacar a Zelaya. Entonces estaba todo el mundo buscando a Zelaya y Zelaya estaba desaparecido, tuvo como un mes desaparecido. Mi compadre Arnulfo Franco, que era el fotógrafo principal de AP en Panamá, lo mandaron para Honduras y estaban todos los fotógrafos principales en la región en Honduras, todo el mundo buscando a Zelaya, que estaba escondido, los fotógrafos ya secuestrados como un mes en Tegucigalpa, no podían salir, esperando que saliera Zelaya por algún lado. Y yo me quedé en Panamá de turno porque me tocaba mi cubrir. Y entonces justo venía la toma de posesión de Ricardo Martinelli de presidente. Y cuando menos se lo esperaban, llegó un avión de Venezuela y todo el mundo pensaba que venía Chávez, y el que se bajó realmente fue Zelaya en Sacao. Y entonces nadie lo esperaba. Entonces fue mi primera portada en Estados Unidos, una portada de Miami Herald, que era Zelaya reaparece en Panamá. Wow. Por ejemplo, fueron 2 momentos así con AP que fueron como muy interesantes. Y bueno, y muchas otras historias también. Hubo una historia también, no sé si se acuerdan ese cuento de unos náufragos de Antón que se perdieron en un bote, que eran como 4 y aparecieron como un mes después en Bolivia, era por Ecuador, y solo uno sobrevivió. También hice la historia con mi compañero Juan Zamorano, y esa historia también hizo mucho ruido a nivel mundial, también hizo mucho ruido. Y era cool, porque era como el Spon News del periódico nacional, pero con un plus, ¿no? Y entonces te exigían un poquito más de composición, de otras cosas, pero también de buscar historias diferentes como esa, ¿no? Que era súper interesante. También momentos como esos raros que te tocabas con el del helicóptero o el de Zelaya, que eran súper interesantes, la verdad. Y fue un viaje bien bonito. Y por ahí me iba, ¿no? En AP, y buscando como llegar al siguiente paso, que era, ok, de aquí como brinco al otro, a Time Magazine, a lo que yo quiero llegar realmente, que es el paso. Y nuevamente, o sea, haciendo el trabajo, yo mientras hacía eso también, un poco por curiosidad creativa, un poco por aprovechar oportunidades económicas, realmente, no lo voy a negar tampoco nunca, empecé a hacer cosas comerciales también en Panamá, abrí mi estudio en Panamá, donde hacía cositas comerciales de vez en cuando, hacía cosas en estudio, no sé qué, y las empezaba a compartir, cosa que no era muy común, que no es muy común en los fotógrafos de prensa, que hiciera también cosas comerciales tipo iluminación, estudio y cosas en estudio, fuera de hacer un disturbio o una cosa de prensa. Y en medio de ese periodo de tiempo, en el año 2012, AP tiene 2 secciones, que es AP News y AP Images. AP Images es la sección digamos, comercial de AP, la que trabaja con los clientes digamos que más complejas y que requieren y que también pagan más, honestamente. Y en ese momento, me acuerdo, en el año 2012, a mi editor en México, ¿no? El mismo que me regaló cuando empecé a leer el periódico, lo llama una de las agentes de los productores de AP y le dice, tengo un problema, tenía un shoot en Guatemala
tengo un shoot de Guatemala esta semana, el sábado, hoy es martes, y el fotógrafo que tenía me acaba de cancelar, tuvo un problema. Necesito un fotógrafo que esté cerca, pero tiene que ser alguien que sepa capturar momentos, que sea fotoperiodista, que es lo que tú manejas, pero también que tenga algo de iluminación y tenga, porque esto es un trabajo que es medio, necesitamos que tenga un pop comercial, un poquito como de luz más comercial o algo así, porque es para Discovery Channel. Y en ese momento entonces... Y se le congeló la imagen a Tito, parece. Y la voz también se le fue así. Sí, debe ser que tiene algún problema con el internet. No sé si todavía sigue ahí. ¿Será que se le frició? Sí, yo creo que sí, pero podemos seguir nosotros hasta que lo podamos traer. No sé, Cuéntame, ¿qué piensas de lo que has escuchado? Vaya, ya está volviendo. Yo estoy fascinada porque, bueno, yo también, él no lo ha dicho, todavía no ha llegado a ese pedazo de la historia, pero él tiene un pedazo muy interesante que es la parte del Darién y lo que cubrió de la migración hacia Centroamérica. Así que yo creo que ese es un pedazo que estoy esperando y muy ansiosa de poder conversarlo. También en su último, bueno, no es el último, pero el libro que yo tengo de él, que se lo estaba comentando, tiene fotografías de distintas partes del mundo, pero sobre todo de partes exóticas que no todo el mundo conoce. Y él menciona en ese libro que, por ejemplo, lo que puede ser exótico para ti, para mí no lo es, o que lo que puede ser simple para ti, para otros es algo exótico. Tiene unas fotografías muy bonitas en Kazajstán, de las cuales quería preguntarle la historia detrás de esa foto, porque cada foto de él me imagino que tendrá algo, ¿no? Una historia. Kazajstán es un país fascinante. Yo creo que tú en varias ocasiones lo has mencionado. Para mí también yo nunca he tenido el chance, exacto. Tú has estado en los TAN. Yo no he tenido el chance de ir y es uno de mis sueños más grandes poder hacer un viaje similar al que tú hiciste en algún momento y sobre todo quedarme un tiempo allá y poder ir. Pero muy pocas personas yo conozco que han estado allí, que han podido compartir. Así que ya volvió. Sí, oye, sí, fueron ustedes primero, ¿cómo fui yo creo? ¿Qué pasó? No, tú te fuiste primero para nosotros. Sí, mira, aquí se fueron ustedes, yo me quedé como que hablando solo, pero bueno. No sé dónde quedé, pero bueno. Estabas comentándole a Ricky que hay una parte que tú no, me imagino no has llegado todavía, que es para mí, bueno, el motivo por el cual también te conocí y fue fascinante, y era el tema específico del Darién, de la migración. Y parte de lo que yo valoro, y justo hace poco estaba viendo un programa de un journalist, un periodista de Pakistán, que él sentía, o sea, ahí explicaba cómo él se frustraba con el media en su país, con lo que se reportaba en su país. Y hacía una explicación que de alguna manera hizo algún eco en mí, probablemente, obviamente no es el mismo caso, lo que puede pasar en Panamá. Él decía, pero si te das cuenta, nuestros narradores, nuestros media, nuestros journalists, nuestros comentaristas, no son personas con exposure, que han visto el mundo. Cuando te refieres al exposure, que han podido ver el mundo desde todas las perspectivas, enriquecerte, y cuando vas a hacer un análisis, contar con todos esos elementos. Normalmente, no todas las personas aquí tienen la oportunidad, tú lo llamas suerte. Yo creo que es una situación de, yo creo, talento, de perseverancia, de lo que tú dices, el deseo y el sueño de cumplirlo, la persistencia. Y pienso que parte de eso es el problema, que muy pocos de las personas que están, digamos, en el día a día, que crean opinión pública, que informan al ciudadano, no necesariamente son personas que han tenido el exposure, han estado con grandes agencias. Y él contaba su caso, y ya con esto finalizo, de que él, su mejor momento fue cuando se dio la guerra en Afganistán y Pakistán empezó a jugar un rol. Y él se fue a él estaba en Estados Unidos en ese tiempo con una agencia y
Y entonces en ese momento, cuando él está hablando con su jefa, ella le dice, ¿qué mejor persona que tú, que eres Claro. pakistaní, para que te vayas a Afganistán a reportar? Él regresa, él se va a Afganistán y luego regresa a Pakistán, y allí él empieza a hacer otro tipo de media. O sea, empieza a hacer, o sea, sus análisis son muy profundos y muy buenos a distancia y diferencia, tú sabes, a distancia y diferencia de lo demás, pues, o sea, de lo que estaba en ese momento en el día. Por eso tu rol es sumamente importante para Panamá. Y el hecho de que no te hayas desligado de ese origen y hayas entendido, cuando regresaste al tema del Darién, al aporte grandísimo que hiciste en Panamá para hacer políticas, ayudar en el tema del enfoque de la migración hacia afuera y no de afuera hacia adentro, hacia lo que veían, yo creo que es sumamente valioso y por ende se requieren muchas más personas con ese exposure como el tuyo. Yo creo que tus fotos son un ejemplo. Aquí estaba comentando cuando te habías ido de la foto de Kazajstán. No, no te fuiste tú, nos fuimos nosotros. La foto de... No sé quién se fue, pero ya estamos de vuelta. La foto de Kazajstán, que está preciosa y que me gustaría que en algún momento o ahora lo puedas explicarme cómo sacaste esa foto. Yo quiero que se vea aquí, no sé si puedo mostrarla aquí. Mira, esta foto es una belleza. Ya sabes cuál es la que te estoy diciendo. Sí, es un cazador tradicional casaco / mongolo, de que esos cazan con águila y eso sí. A ver, varias cosas. Primero, bueno, sí, yo creo que no me expliqué bien. Yo lo que decía es que a mí no me gusta usar la palabra suerte. No es que yo diga que no me gusta la palabra suerte porque siento que sí, sí existe la suerte, pero en cosas de trabajo creo que lo que la gente a veces llama suerte es la mezcla de aprovechar las oportunidades con la preparación que uno viene teniendo. Entonces, a veces, por lo menos haciendo una analogía con la música, la gente dice de que este es un overnight success. Lo que no sabe es que tiene 5 años cantando en bares por ahí o haciendo cosas no tan grandes y un día lo descubrieron. Entonces, bueno, overnight, no es overnight, tiene 10 años cantando, sí que lo descubrieron. Cuando lo descubrieron, sí es famoso, pero no es overnight realmente. Y en la fotografía y en las artes y en periodismo en general es lo mismo. O sea, hay mucha gente haciendo cosas muy bonitas, y no hablo de mí, hablemos de Bienvenido, que tú mencionabas antes, tiene mucho tiempo también en este medio haciendo cosas y ahora, afortunadamente, y estoy muy orgulloso del colega y amigo Bienvenido, y que está dando los reconocimientos que tiene al trabajo que tiene más de una década haciendo. Entonces, Bienvenido, con muchos otros, yo no le llamaría suerte a eso en absoluto, y estoy de acuerdo contigo en eso, ¿verdad? Ya lo expliqué bien. Y lo de la migración, por ejemplo, sí, y lo que tú dices, ¿no? También es importante eso del exposure y de mirar y de poder mirar las cosas desde afuera y entender un poco, ¿no? Y en el caso particular de migración, para mí, y de Darien Migración fue precisamente eso. Yo, entre comillas, descubrí la migración en Darien desde afuera de Panamá realmente. O sea, yo me acuerdo que yo me acuerdo que la primera vez que crucé la frontera Panamá-Colombia fue en el año 2003, trabajando para la prensa. En ese momento no existía Senafro, no existía nada de eso. Estaba la guerrilla bien implantada todavía, incluso en Panamá, metida todavía en Panamá. Y toda la zona fronteriza, la guerrilla llegaba, los grupos armados colombianos llegaban hasta Metetí, cuenta la leyenda, ¿no? Y había enfrentamientos armados en Puerto Valdía, en casos famosos de los turistas secuestrados en Payepúcuro, cosas pasando. Y yo me acuerdo que un periodista de la prensa, con José Otero, fuimos a hacer un reportaje porque nos habían contado que venía un grupo de 5.000 indígenas del Chocó colombiano migrando hacia Panamá, huyendo a la guerrilla. Entonces cruzamos la frontera caminando, volamos a Puerto Vallarta, cruzamos caminando la frontera a Sapsurro, después a Capurganá, después a Candí, buscando migrantes, pero colombianos desplazados, realmente es el término correcto. Entonces, pero ya, o sea, era migración de esa, y después hice muchas otras historias en Darien, de deforestación ambiental, de tráfico de drogas, crucé la frontera por arriba después, por agua, haciendo historias de tráfico de drogas, etcétera. Pero me desconecté porque para mí la migración en Darien no era un tema, porque pasaban 2 o 3 haitianos al año y eso era uno que otro cubano loco, y eso no era realmente un tema tan profundo, no era una historia, digamos, era una historia de contar, pero no era una historia tan grave. Y no fue hasta el año 2012, casi 10 años después de la primera historia, que yo estaba haciendo una historia, yo estaba como productor para National Geographic, haciendo una historia en la frontera Guatemala-México, que empezamos, la historia de migración irregular de Centroamérica hacia México. Fue la primera historia de migración que yo hice en el 2012, ya oficialmente de migración Centroamérica. Y empezamos a ver cubanos que decían que habían cruzado por Darién.
yo decía, bueno, cruzaron un par pero como la mayoría seguía siendo centroamericano, dije, bueno, nuevamente un par de cubanos locos, un par de gente, o sea, no es una generación. Y lo dejé así. Y 10 años después, todavía 10 años después, aquí vamos casi 20 años después, en el 2022, yo estaba haciendo ahora un recorrido con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con el ACNUR, estamos haciendo un recorrido de todos los campamentos de migrantes y los temas de migración en Centroamérica. Hicimos, lo llama el Triángulo Norte, que era Honduras, Guatemala, El Salvador. Y después pasamos a México también, hicimos Chiapas, hicimos también Ciudad Juárez, toda la frontera. Y entonces me empezaba a resonar mucho el tema en los campamentos donde íbamos, ¿no? De que tú eres de Panamá. No, Panamá es lo peor, la selva es lo peor. Y ahora, la diferencia era que era todo el mundo me decía que venía de Panamá por la selva. Digo, ¿pero cuándo pasó esto? Si hace 10 años eran 50 y hace 20 años, y en el 2012, y hace 20 años eran 10 años más, eran 5 haitianos, y antes eso era un par de indígenas colombianos, pero no era realmente, ¿cuándo pasó esto? Y empecé a escuchar más y más de la migración. Entonces, cuando regresé a Panamá ese año, en el 2022, empecé entonces a meterme en la migración. Digo, ¿qué pasa en Darién? Y para mi sorpresa, Darién estaba, o sea, lo que había escuchado de migración en Darién no era un 10% de la realidad en el campo. Y ese 10% que yo vi en el 2022, digamos, para 2023 subió a un, no sé, 40 veces más. Muchas veces. Yo me acuerdo que cuando llegué, me acuerdo que yo estaba en el 2022, por ejemplo, estando en Caramembrillo, rompimos un récord en ese momento, ese día. Se rompió el récord, llegaron 1.000 migrantes al día, increíble, o sea, esto se salió de control, llegaron 1.000 migrantes al día, y era un problema serio con 1.000 migrantes al día en ese momento, y tú adelantas el reloj y el calendario un año después, o junio del 2023, ya tenemos 5.000 al día, y a veces más también. Entonces, Darién para mí fue una historia que, como tú bien dices, ¿no? que me interesó mucho, me interesa mucho la migración, tengo muchos años haciéndola, así desde el 2012 Centroamérica, pero para más fue nuevo y lo descubrí casualmente por lo que tú dices, ¿no? Estando afuera, puedo haber tenido ese exposure afuera y escuchar tanto de afuera, porque, y no sé si les pasó a ustedes también, bueno, quizá ustedes no, porque tienen un insight quizá político más alto y mucho más profundo que el panameño común, pero para el panameño común y para el periodista panameño, Darién por mucho tiempo fue un secreto o un tema, como siempre ha sido Darién, un tema, no mirar un tema, Darién es noticia cuando revienta algo grande y ya, el resto del tiempo Darién no se menciona absolutamente para nada. Entonces, a mí me voló la cabeza escuchar afuera tanto como Darién era, entre comillas, el centro del problema de la migración en Centroamérica. Y yo no lo entendía hasta que me tocó vivirlo y después ya lo hemos hablado, no sé cuántos viajes hice yo en 2 años a Darién, 16, 20 viajes a Darién, con un montón de gente como fotógrafo. ¿Y ustedes se conocieron en un avión? Bueno. Conocimos en un avión, yo venía de República Dominicana, de hacer unas fotos para Discovery, y una amiga como nos presentó, Flor empezó a hablar con él. Sí. Y echando cuentos, bueno, ahí lo conocí, creo que fue que te comenté, mira que eso no me acordaba, y Ricky se acuerda, yo creí que te había conocido por Ricky, pero ahora él me acaba de recordar que fue del avión, es cierto. Tú me comentaste, yo te dije, sí, yo lo conozco, claro, no sé qué, y ahí empezó. Voy a ir más allá todavía. Antes de sentarnos en el avión, estamos almorzando juntos en el mismo restaurante en el aeropuerto de Santo Domingo. Y, o sea, allá está la canciller. Pero como no nos conocemos, allá está la canciller, no tengo ni idea. Está la canciller, no pasa nada. Yo no vi a Flor tampoco si lo hubiera saludado. Pero por cosas de la vida, Flor quedó al lado mío en el avión y tú estabas en el puesto de adelante. Ah, sí, exacto, eso era. Y era una periquera, estaban hablando y hablaba, y yo dije, bueno. Muy bien. Bueno, Tito, pero echa el cuento de Kazajstán, pues. Oye, pero tú no sabes que yo soy una fan de Kazajstán. Yo no me quiero que me digas un poquito de ese país que amo. Kazajistán Kazajistán es un pueblo grande. O sea, como país, digamos que como ciudad no hay mucho que ver. La capital Almaty es un pueblo grande, realmente. Es un pueblo ruso o soviético abandonado con un montón de monumentos por ahí. Muy chiquito, no te impresiona mucho la ciudad, pero la gente tiene una gente muy linda, la verdad. La gente es muy receptiva. Y bueno, la historia de la foto fue, yo estaba haciendo un trabajo para Travel Channel, para Travel Channel, que es de la cadena Discovery también. Estamos haciendo un reportaje
sobre comidas alrededor del mundo, un reportaje de comidas. Entonces, y uno de los temas que hicimos historias, por ejemplo, de parrilladas de caballos en Almaty, donde la gente hacía parrilladas, pero de carne de caballo, de los mercados de Almaty, que me encanta, esa clase de cosas. Y como el segundo, pero la historia principal que vamos a hacer es de los cazadores, de unos cazadores tradicionales. Yo he visto cazadores tradicionales de Mongolia, que están al lado. No sabía que eran los mismos de Almaty, que eran los mismos, perdón, de Kazajistán. Entonces fue a Almaty a una sección que se llama Nura, un pueblo que se llama Nura, fuera de Almaty, en Kazajistán, no sé, como 2 o 3 horas, no me acuerdo más exactamente. Y salimos a las, ¿qué te gusta? 4 de la mañana de la capital para allá. Y llegamos a este pueblito y entonces la foto que está la del águila, por ejemplo, fue la bienvenida. O sea, este paisaje tipo desértico abajo, las montañas nevadas en la punta, yo decía, esto, ¿qué está pasando aquí? Dios mío, esto es una locura. Y entonces llegamos y todo el enfoque era pasar un día con esta familia. Mi trabajo era pasar un día con esta familia documentando su cocina tradicional. Y entonces era, bueno, separación en la mañana, la señora se paraba, desayunaba juntos, hacía el café, el hijo salía también vestido de la casa, el adolescente, el nieto mayor, salía, agarraban una oveja del rebaño que tenían, la sacrificaban, la preparaban la carne, la enterraban tipo Pachamama, ¿sabes? Como cuando hicieron la comida para cocinar en la tierra, pues, tipo Pachamama, ahí una oveja completa, y mientras la oveja se cocinaba en la tierra, que demoraba como 5, 6, no sé cuántas horas, entonces el tipo se va a la casa, se entra a la casa, sale y se cambia ropa, sale con un cambio de ropa y con unos caballos y me dice, síganme. Seguimos, vamos en unos jeeps, seguimos, y nos lleva a esta zona y entonces, y de repente más atrás viene el nieto, vestido también de cazador tradicional, y ahí decía, esto me voló la mente, y ahí la foto me gustaba, y cuando mira el hijo viene con esta águila majestuosa, o sea, al lado, que el wingspan, cuando eran como 6 pies, yo, ¿de dónde salió? Y se la da la abuela. Berkut, le dicen a esos águilas, ¿no? Sí. Y la foto realmente, el señor estaba sentado, no sé qué te gusta, no tan cerca ni tan lejos, pero digamos que unos 20 metros de mí, sentado, esperando que el nieto le buscara algo, ¿no? Y me está mirando y me está mirando al otro lado, perdón, y de repente miro así, y fue como este momento que yo decía, wow, o sea, esto es... Agarré el lente, hice 2, 3 cuadros, y justo en ese momento el nieto le grita algo al señor y el águila levanta las alas. Levantó las alas. Es el cuadro que ves ahí. Y yo me acuerdo que la águila levantó las alas y yo hice la secuencia con, no sé, 10, 15 cuadros por segundo, lo que daba la cámara, la ráfaga, y baja el águila, el caballo llega, se rompe el momento, el nieto llega con el caballo, agarra el águila, se van, lo que sea, y me da por revisar la foto y yo decía, no, o sea, yo no puedo creer que esto realmente esté pasando, que yo esté a las 7 de la mañana, o sea, en este pueblo, en Kazajistán, con esta gente que está vestida de esta manera, con esta águila que había tomado este cuadro. Yo siempre digo, cuando me pregunto por esa foto, y lo digo con mucha humildad y mucha sinceridad, creo que fue la primera vez en mucho tiempo. He tenido un par de momentos así en mi carrera, pero ese fue uno de esos momentos que yo decía, o sea, yo no sé qué hice bien, no sé a quién le salvé la vida, yo no sé a quién no le hice algún mal, yo no sé qué. Todo decía que yo no debería estar aquí, ¿entiendes? Porque yo soy un negrito panameño que no estudió esta vaina, que no sé qué, entonces no hay ninguna razón por la que yo debería estar haciendo esta clase de fotos en Kazajistán para esta clase de empresa que más me estén pagando por esto y que este cuadro me haya salido como o sea, entonces me regaló unos segundos, porque no eran minutos, unos segundos, como para agradecerle al universo por lo que estaba pasando, porque yo decía, esta es la clase de fotos que yo quería tomar, que yo soñé algún día poder tomar, y en el contexto de la historia, sí, y de muchas cosas, la foto no era de hecho, ni siquiera la publicaron esa foto, la foto la publiqué yo y la tengo yo por ahí, me encanta, a mucha gente le gusta también, pero para la historia no funcionó porque no era la historia, no era parte de la comida, digamos. Pero para mí fue muy mal, que te quedas, o sea, yo no puedo creer que realmente esto me esté pasando a mí, que esto me haya pasado a mí. Y he tenido un par de momentos así en mi carrera. Me imagino, bastante. Uno de esos fue cuando me llamó National Geographic la primera vez, que fue muy loco también. Momentos así que te quedas de que esto, o sea, me están grubeando, como decimos en panameño, y cierro el teléfono porque esto no puede estar pasando. No, y además ese viaje de Kazajistán, es que todo ese viaje fue una locura. Kazajistán fue el último destino que hicimos, y esa foto fue, digamos que, empezando uno de los últimos días de producción. Y fue muy loco porque, o sea,
yo he hecho cosas para Discovery en la región, en América, pero el editor se enamoró de mí, me dice, ¿sabes qué? Tú te has pasado otras cosas allá y yo no confío más en eso que vas tú. Entonces, ese viaje, por ejemplo, fueron casi 25 días. Hoy hicimos Hong Kong, Vietnam, Kazajistán, hicimos una parte de Mongolia, hicimos una parte de Rusia y terminamos un día libre en Holanda y regresamos a Nueva York. O sea, este era el sueño, pero me dije que no puede ser verdad. ¿Entiendes? Como que es muy loco. Ese viaje es un sueño para mí. Esos lugares todos. Bueno, y lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que es que nosotros antes de ir a Kazajistán veníamos de Vietnam. Ya habíamos hecho Hong Kong, otras cosas, veníamos de Vietnam. Sí, tienes unas fotos de eso. Y entonces estamos en Vietnam y el día antes de irnos para Kazajistán, por cosas en la vida nos dimos cuenta, nuestra productora de campo, nuestra fixer en Kazajistán dice, tenemos un problema. Me acabo de dar cuenta que el fotógrafo que tienen no es gringo, no es americano. Y eso, ¿cuál es el problema con eso? Dije, es que su pasaporte dice que él es panameño, sí. Él necesita visa para entrar a Kazajistán. Por supuesto. Y yo no sabía, nada nos había dicho. Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Yo, bueno, son las 4 de la tarde en Vietnam, nos vamos a las 5 de la mañana, nos vamos a las 7 de la mañana para Kazajistán, ya no voy, se acabó el paseo, así que me quedo 5 de mes en Vietnam rumbeando, paseando, conociendo, haciendo fotos para mí, y se acabó la cosa. Y había un grupo de la producción, porque éramos varios, que no iba para Kazajistán tampoco, porque íbamos como un tag team, como un relevo allá. Entonces, los 5 que nos quedamos en Vietnam, yo me rendí, ¿a dónde pido una visa? Si la embajada más cercana era la de Panamá en Washington, para pedir esa vaina, o sea, no era una opción ni siquiera. Me quedo aquí. Y bueno, vamos a celebrar la vida. Hicimos varios países bonitos, vamos a celebrar. Y nos fuimos a conocer Vietnam, a la vida nocturna de Vietnam, a tomar trago, a molestar, no sé qué. Y a las 12 de la noche de Vietnam, 12 del día de América, me llama mi agente de Nueva York, me dice, Tito, dice la productora que mañana vuelas igual a las 5 de la mañana tienes que estar listo, quédate, va a meter al país. Yo dije, con un par de cervezas encima, yo, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo no sé, pero ni modo. Me fui a dormir para las 5 de la mañana. Preso en Kazajistán. Escúchame, y llegamos a Kazajistán, ya como las caras y la cosa, tipo 6 de la tarde, y por supuesto el panameñito vida mía para la esquina. Y ahí ella fue a tirar su labia como buena fixer que es, y como a las 9 de la noche, casi 3 horas después, me soltaron. Me dejaron entrar al país con una visa temporal, me dieron una visa como un mes. Y ahí ya me sentía bastante bien de haber entrado a Kazajistán, porque yo le pregunté, ¿cómo hiciste? Me dice, honestamente, no me costó mucho. Y yo lo que hice fue que agarré tu currículum, tu hoja de vida, tu página web de trabajo, tus referencias, y le dije, el tipo es un periodista serio, o sea, fue un error técnico, pero viene a apoyar a esta gente, ¿no? Y básicamente eso fue lo que ayudó a que te dieran la visa. Entonces, veniendo ese estrés de casi no entrar al país, casi quedó preso en el aeropuerto, y que yo dije, cuando salga esa foto, era como que, o sea, era como que, ¿sabes? Un momento muy bonito de mí. Me acuerdo que ese día después llegamos, al día siguiente regresamos nuevamente al Mati, y un muy buen amigo que era el director de fotografía de la parte de video del documental, Troy Paff, él era muy famoso porque él hacía un show que se llamaba Trabajos Sucios, Discovery Channel. Troy, un muy buen amigo mío, estábamos afuera del hotel y estamos como, ¿sabes? Tenemos esta adrenalina, este hype de que, hey, acabamos de venir a ser cazadores tradicionales, o sea, alucinante lo que hicimos, las vistas, todo, el paisaje increíble. Quiero como celebrar, o sea, como que esto necesito una cerveza, decirle a alguien salud, o sea, esto para mí es importante, yo no sé, yo nunca lo he hecho, yo tampoco. Y en eso viene saliendo la productora nuevamente, y dice, ¿qué hace? Le digo, no, tenemos muchas ganas de tomarnos una cerveza y de hacer algo, y de como debe gente, no queremos una rumba, pero queremos como celebrar, o sea, como disfrutar el momento, esto es bien bonito y nos vamos mañana ya y esto no... Dice, bueno, aquí no hay fiesta, pero yo tengo una reunión con una amiga mía, que es una de las mejores pintoras, una de las pintoras más famosas de Kazajistán, y si quieren los invito a su casa, y yo le pregunto si por ahí ustedes van a casa, y vamos, yo, belleza, vamos, pues vamos, si ya nos aceptamos. Bueno, fuimos en un taxi a la casa de esta pintora, y era como que, o sea, imagínate, era la Olga Sinclair de Kazajistán, en el estudio de esta pintora, con el novio de ella y 2 pintores más, y que también eran artistas estas modernas, todas conceptuales, y fue una noche, o sea, maravillosa de tomar vodka, tomar cerveza, tocar guitarrita, entonces, es una guitarra acústica. Eso te iba a decir, que tomar vodka, ¿sí o qué, Ricky? Que tú estabas allá. Sí. Canta una en español, canta una en kazaco, canta una en inglés ahora, y fue o sea, ese viaje a Kazajistán, la verdad, fue una de las experiencias más lindas de mi vida, que en el contexto de la historia que estaba haciendo no fue la más importante, curiosamente, pero me dio una de las fotos digamos, una foto, entre comillas, más icónicas, que la gente más responde a ella, y me dio un feeling maravilloso, como de sentimiento de que la carrera no había sido tan en vano y lo que estábamos haciendo bien,
y cerrar con esa fiestecita también al final fue como que esa... Noche de oro. Oye, Tito, Sí. bueno, primero que todo quería decirte que yo soy un enamorado de esa región de Asia Central. Yo sé que tú has ido para también, sí. He tenido la suerte, sí, de conocer, bueno, no solamente Kazajstán, Mongolia también, el Mongolia lo oeste de conocí muy poquito, China, tuve un poco tiempo, la verdad. Kirguistán, Uzbekistán, o sea, para mí es lo más bonito que hay en el mundo. La ruta de la seda que le dicen, ¿no? Sí, todo eso yo tuve la suerte de conocer, Almaty también, o sea, Sí. pero bueno, yo quería, como tú, me llamó mucho la atención porque igual te lo quería preguntar, lo que dijiste, ¿no? Soy un panameño y vaina, estoy aquí, no sé qué. Y yo creo que Panamá, nosotros todavía tenemos ese, entre comillas, problema, ¿no? O sea, es verdad que somos un país chiquito, pero hay gente de países chiquitos que son globales, ¿no? Y que van a claro, todos lados y que a lo mejor o sea, no se siente. A mí me pasó lo mismo. Yo he tenido varios momentos así. La primera vez que entré en una zona de guerra también, antes de entrar, me sentía, wow, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando? ¿Sabes? O sea, ¿qué hice bien yo en la vida para cumplir mis sueños? O sea, eso creo que me imagino que Yanaína también tiene una lista de momentos como esos, pero eso no pareciera que no es común en Panamá, ¿sabes? O sea, pareciera que como que los panameños de alguna manera sentimos que porque venimos de un país tan pequeño, no sé qué, no tan conocido, ¿sabes? Como que no nos atrevemos. Yo creo que hay mucha gente que a veces no se atreve a perseguir sus sueños. Tú sabes que yo me he dado cuenta, yo creo que no es que, yo creo que con el tiempo después y compartiendo con gente como ustedes, que también tienen un bagaje cultural y profesional increíble, y otros colegas, también fotógrafos que he conocido, panameños por el mundo, y panameños aquí también, yo creo que sí hay mucha gente. Lo que me he dado cuenta, y creo que la diferencia es que los panameños, a diferencia de muchas otras nacionalidades, como los norteamericanos, como los argentinos particularmente, como otra gente, tenemos que creérnoslas más. Tenemos que creérnoslas más. Es que ese era mi punto. O sea, ¿me entiendes? Porque mira, por ejemplo, hablando de Panamá, por ejemplo, mira, y volviendo un poquito atrás al tema de la agencia de noticias. Cuando yo entré a la agencia de noticias en el año 2005, 2006, que entré yo a AP, y digamos que como hasta el 2010, por ahí 2012, se dio algo muy bonito que nunca pasó en la historia panameña del fotoperiodismo y del fotoperiodismo en general. Y era que por primera vez en Panamá, todos los corresponsales de prensa extranjera de Panamá, de fotografía, eran panameños. O sea, todas las agencias de noticias tenían un corresponsal panameño. Y eso no es poco, eso es mucho, porque nuevamente somos un país chiquito, pero hey, los pelados se dieron el trabajo de darse a conocer allá afuera, de que los aceptaran afuera, y hicimos un equipo de corresponsales de fotografía internacional en Panamá. Yo te quería preguntar por eso. Que todos eran panameños, porque siempre había uno o dos, pero todos eran panameños. Eso para mí, honestamente, eso era la historia de un medio nacional, que nunca se hizo, por ejemplo. Sí, es que sí, mira, yo, todo esto que estaba diciendo, porque quería llegar, estoy viendo que allá atrás tienes el Gran Premio Nacional de Periodismo. Yo también tengo uno, pero no es el amarillo, es el otro, es el amarillo es de los viejos, yo estoy más viejo que tú, esa es la vaina. Ajá, entonces... el viejo en blanco y negro. Y te quería preguntar por eso, o sea, ¿cómo tú crees que ha evolucionado el periodismo en Panamá? O sea, y no solamente a nivel de fotografía, porque tú dijiste que tú escribes, has visto la cosa desde afuera también, sabes lo que son las grandes ligas. Digamos, conectándolo a eso que estábamos hablando, ¿no? Eso de esa falta de creérsela un poco más. Yo diría que también como esa falta un poco que se nota a veces de curiosidad, porque yo creo que una cosa que nosotros los que estamos en esta conversación tenemos es una pasión, una curiosidad por saber qué hay por ahí. O sea, tú querías ir a tomar fotos en el culo del mundo porque tenías una curiosidad de ver qué había en Kazajstán y el águila y la vaina, no sé qué. Lo mismo yo, o sea, ¿por qué tú crees? Yo en Panamá veo, incluso se lo veo a periodistas experimentados y hasta entre comillas famosos, o sea, no pareciera que tuvieran una curiosidad por ir más allá de lo que hay enfrente de su nariz. Llámese lo que sea que ellos reportan, la situación política nacional. O sea, yo no veo, y en mi experiencia como periodista internacional y corresponsal y persona que viajaba con periodistas panameños, no había esa curiosidad de conocer el mundo, de entender. Viajaban, pero no entendían, o sea, no les interesaba entender. ¿Por qué tú crees que se da eso? Y bueno, ¿cómo crees que ha evolucionado de tu época ahora? Yo creo que hay muchos temas ahí. Yo creo que, para empezar por el tema de creérselo un poquito más, yo creo que
Los premios se tienen que creer, tenemos que creérnoslas. Yo, una cosa que aprendí también con el tiempo es a pensar, no tanto a creérmela, pero aunque no me la crea, a ponerla afuera, hacer esta clase de cosas, hacer entrevistas y decir, sí, yo hice esto. ¿Entiendes? Porque a veces la gente confunde el contar tus historias con la vanagloria, que no es lo mismo. Y esto quizá el fin de esto es mi realidad, esto es lo que yo hice, ojalá motive a alguien más. Ojalá alguien se la crea también y pueda contar, porque no hay nada malo en eso y es importante que la gente también sepa que otra gente haciéndolo. Yo, mi carrera entera también un poco es producto de eso también. Una razón por la que yo me creí que podía trabajar para National Geographic, por ejemplo, en un momento de mi vida cuando estaba pensando en esto, era porque una sola persona, me dijo que había un panameño que había trabajado con National Geographic y yo nunca he escuchado a ningún panameño que trabajado con ellos. Bueno, había escuchado a Murillo, pero no un panameño que vivía afuera y trabajaba fotografía y que tenía Pulitzer y todo. Y empecé a investigar y descubrí a Esdras Suárez, por ejemplo. ¿Quién era? Esdras Suárez, hoy en día uno de mis mejores amigos, un tipo que yo respeto mucho, y Esdras es panameño. Leyenda. Y tiene 2 premios Pulitzer y hizo su práctica, o sea, con National Geographic. Y cuando yo descubrí a Esdras, nadie en Panamá conocía a Esdras, un poco gente lo conocía. Me acuerdo que yo, y para mí fue tanto el choque ese, de que cómo los fotógrafos no conocemos estaban en Panamá. Pero bueno, y Panamá también tiene que hacer un esfuerzo más también en empujar al talento nacional. Mira, por ejemplo, para hablar del premio de periodismo, yo siempre he tenido una crítica con ese premio, y no es una crítica porque no me lo gané, porque ya me lo gané, así que puedo decirlo con la libertad que me da de ya no tener ese deseo, entre comillas, es en Panamá un periodista extranjero que publica en Panamá puede ganar un premio nacional de periodismo, pero un periodista panameño que publica afuera no compite ni siquiera, y eso es un error. Por ejemplo, debería haber una categoría que fuera mejor publicación por un panameño en el exterior o mejor trabajo por un panameño internacionalmente. Porque esa es la clase de cosas que también saca y motiva a la gente a hacer cosas afuera. Entonces, pero si a más alto nivel no nos reconocen... Tampoco había categoría de periodismo internacional. No. Entonces, ahí eso lleva un poco también desanima a hacer las cosas. Y ahora entrando al tema del periodismo nacional, yo tengo una teoría muy personal, o una opinión muy personal quizás, y después vi una teoría. Mi opinión es que el periodismo nacional, lastimosamente, para mí, es más reactivo que proactivo. Es más de reaccionar a proponer. Pero es más de reaccionar a proponer por un tema también de oportunidades y espacios que los medios nacionales le permiten a los periodistas tener. Ahora, dicho eso, como tú bien dices, no hay ninguna excusa para que un periodista no se invente un blog y publique, no haga un viaje como que tú has hecho, como que yo he hecho, como mucha otra gente ha hecho, y proponga historias o haga cosas también. Estamos en la época de haz que las cosas pasen. Si quieres ser cineasta, ahí está YouTube. Si quieres ser escritor, escribe un blog. Si quieres quieres tener una estación de radio, abre un podcast. Si quieres ser músico, ahí están los canales de música. Entonces, no hay excusa para no hacerlo. Pero también entiendo que un poco la necesidad, el trabajo, el tiempo, desanima un poco a la gente. Ahora, repito, no es una excusa, pero es una realidad también. Y luego también está el tema personal de cada quien. No todo mundo a veces tiene la posibilidad o las ganas o su personalidad es también la de esa del emprendedurismo, de querer crear cosas, y eso también se respeta también. O sea, no todo el mundo tiene que vivir esta vida tan loca que tú y yo tenemos de arriesgar y no tener y esta clase de cosas y una estabilidad, entre comillas, profesional. Entonces, pero volviendo a la pregunta original, yo creo que el periodismo aquí es un poco más reactivo que proactivo, pero es producto también de quizá la falta de espacio que los periodistas, oportunidades, o también por el miedo a las consecuencias que los periodistas nacionales pueden sufrir. Porque si bien es cierto que hay una libertad de prensa, entre comillas, en el sentido de que no te van a meter preso, pueblo chico, infierno grande. Tito, es el caso para todo. Yo iba a decirte que yo tuve una gran amistad con el difunto Ricardo Watson, creo que lo conociste. Claro, famoso por fotos de Vicente tomando saxofón, eso sí. Cumplíamos el mismo día, él es del 48 y yo del 84, o sea, hasta los años eran parecidos y fuimos muy amigos. De hecho, yo heredé su escritorio, que lo tengo aquí en mi casa, y él tiene una historia, yo quería mencionarlo simplemente por hacerle honor a una persona que también es uno de los pioneros de la fotografía de News Photography en Panamá. Probablemente, como tú dices, mucha gente no lo conoce. Fue el primer fotógrafo negro en la Casa Blanca. También tiene una historia muy bonita. Él fue a Vietnam y allá conoció a un fotógrafo de la revista Time. No, y es amigo de leyendas, de David Burnett, otra gente también de la época del periodismo. Vivió en Washington un montón de años. Fue White House Press Corps por años, viajó en
Te hasta echo un la cuento, por saciedad. ejemplo. Mira, yo conocí a Ricardo Watson, yo siendo panameño, conocí a Ricardo Watson no en Panamá ni por Panamá, sino por un fotógrafo, una leyenda de periodismo internacional como David Burnett. Yo conocí a David Burnett, que es un fotógrafo muy famoso, uno de los fotógrafos senior de la revista Time, y que hace muchas cosas también con National Geographic. Y conversamos un día con David Burnett, me dice, ¿tú eres de Panamá? Conociéndonos, sí. Tengo un amigo panameño que es muy bueno, fotógrafo también. Yo tengo un muy buen amigo panameño, me dice, ¿yo quién? Ricardo Watson. Yo dije, así, sí, fotógrafo, también lo conocimos en la Casa Blanca, no sé qué. Yo dije, espérate, un fotógrafo panameño en la Casa Blanca. Y empezamos a investigar, y por cosas de la vida después Ricardo, por otro amigo, vino a Panamá y nos conocimos y echamos cuentos, hicimos también una oportunidad, privilegio de conocerlo también. Entiendo que ya falleció, pero... Sí. Mira, yo te puedo contar un par de historias de él. Pero fue muy loco pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿por qué? Yo creo que, bueno, pero y es un problema que tenemos en Panamá en general, ¿no? Que en Panamá necesitamos un poquito más creernos y valorar y contar nuestra historia como país en general. O sea, es una cosa muy, o sea, no, aquí hay gente como Ricardo Watson, como Esdras Suárez, como José Ángel Murillo, como Sandra Leta, como mucha otra gente que ya deberían tener 3 documentales o un documental y un par de libros. Bueno, Sandra sí tiene libros, pero otra gente que, o sea, aquí yo soy más joven, yo quizá no, pero o sea, a mí no se me ocurre, a mí no se, o sea, si esto fuéramos más agresivos en eso, tenemos suficiente material para motivar a gente para que se lo crean, para que no tengan que hacer como hice yo, buscar internet a Esdras y después ver cómo te lo conoce o enterarte por Ricardo después. Aquí deberíamos tener una conferencia que nos cuenten esas leyendas y los fotógrafos que están empezando en Panamá deberían todos saber quién es Ricardo Watson, quién es Esdras Suárez. Háblame, Tito, un poco de tu experiencia como fotógrafo. Hay 2 cosas que te quería preguntar, que yo también las viví y quería ver, y en una entrevista que vi que hiciste lo mencionaste. En una mencionabas veces que habías tenido que correr por tu vida en Haití o no sé dónde, que te corretearon, veces que te han arrestado. Una era esa, ¿no? El peligro, el temer por tu vida, etcétera, sí. Y esa adrenalina que te da. Y la otra era si te pasó alguna vez tener ese problema del fotógrafo, incluso a veces el periodista, de estar tomando apuntes o tomando fotos de la vida, del sufrimiento de otros, y que la gente te mire como que con esa idea como que, hey, ¿qué vas a hacer? Pues como que, o sea, ayúdame, ¿sabes? Y tú realmente lo único que puedes hacer es tomar fotos o contar la historia, pero más allá de eso no puedes, y tienes que ver físicamente cómo esta gente está pasando por el infierno. Sí. A veces están muriendo, los matan, lo que sea, y tú tienes que vivir con eso. ¿Cómo tú has manejado eso? Pues, ¿qué te ha pasado y cómo lo has manejado? No, o sea, la carga emocional y psicológica es muy fuerte, particularmente en el tema de migración y desplazados en América Central, por ejemplo, que es un tema que yo he manejado mucho, y mucha de esa clase de historia es durísimo. No me acuerdo, o sea, ni siquiera en términos de Darién, donde me tocó literalmente ver gente morir, en Darién en Panamá, gente muriéndose, gente morir. Y ver cadáveres y ver sufrimiento y ver gente descompuesta. O sea, descompuesta emocional y descompuesta también físicamente. Pero me acuerdo, por ejemplo, en Salvador, por ejemplo, haciendo historias para Naciones Unidas, sentarnos o pasarnos un día entrevistando a jóvenes, a chicas, que son desplazadas internas o desplazadas de Salvador a Guatemala, y sus historias de abuso sexual, de muchas cosas que son durísimas. O sea, tienes que tratar de escuchar a esta persona que te cuente eso. O fotografía, por ejemplo, en la frontera de Guatemala con México, a un tipo joven, fuerte, alto, de 24, 25 años, con su niña en el cuello y su esposa al lado, y el tipo descompuesto llorando, porque tuvo que emigrar con lo que tenía encima, huyendo, porque haciendo su trabajo de policía arrestó a un marero y lo querían matar después también. Entonces yo creo que si esas cosas no te afectan, tú tienes un problema también. Yo creo que lo que pasa a veces es que la cámara nos da como una especie como de bloqueo, digamos. Sí. Eso lo noté trabajando con fotógrafos. Temporal, ¿no? Pero entonces lo que la gente nunca te cuenta o la gente nunca ve es que tú la historia la revives 4 o 5 veces. O sea, tú la estás viendo como tú al lado mío sin la cámara. Después la tienes que buscar. O sea, tienes que pensarla más de lo normal con la cámara, cómo la encuadras. Después tienes que revivirla cuando llegas a editarla. Después tienes que revivirla cuando la presentas y la revives 4, 5, 6 veces. Hasta que la ves en la publicación la hago una vez y si quieres cierra la página.
¿entiendes? El periodista la ve una vez y le queda la memoria, pero yo la tengo que ver 4, 5, 6 veces en la computadora y me queda en el archivo permanente después. Entonces, y te queda, te marca. Hay días, yo me acuerdo que hay días que yo llegaba a mi hotel en Centroamérica o incluso en Panamá, en Metetí, después de salir de Bajo Chiquito o de Come Gallina de arriba, y tú lo que quieres es tomarte un trago, abrazar la almohada y escuchar la voz de tus hijos, y ya, o sea, no quieres ni hablar con nadie, o no hablar con nadie. Me recuerda la historia de, ¿cómo se llama él? Carter, ¿no? El tipo este que era del Bang Bang Club y que sí, correcto, sí, es que hay una carga psicológica fuerte, hay cosas que se quedan contigo para siempre, o sea, hay gente que tú, o sea, y esto no es sobre dramatizar la cosa, pero es verdad, o sea, hay cosas que yo no voy a olvidar nunca, hay cosas que una persona que tú la ves esta noche pidiéndote ayuda y en la mañana amanece muerta, por ejemplo, en Darien me pasó más de una vez. Las historias de las niñas en Salvador fue durísimo, por ejemplo, se está delante de una niña y en su inocencia y sintiéndose segura ya estando en otro país y quizá también un poco protegida porque a lo mejor no tenía, no sé, la realización de lo grave que era, o sí lo tenía, pero no se sentía segura, no sé, contarnos en los detalles su experiencia de lo que le pasó con esta gente. Son cosas que te marcan. Yo me decía, o sea, yo tengo hermanas, tengo hijas, tengo amigas, tengo esposa, o sea, esto es, o sea, pero igual también, entonces, así como ves cosas malas, también ves cosas muy buenas también, y eso es un poco, a veces como que te ayuda un poquito a sentir un poquito de esperanza en la vida, y es duro también porque, como tú dices, a mí, tú quieres salvar el mundo, pero tú entiendes que no lo puedes hacer, que no puedes salvar el mundo, que no puedes salvar a toda la gente que está en Darien, que no puedes salvar a toda la gente que está en Centroamérica, y lo único que puedes tratar de hacer es contar su historia lo más fiel posible, con la mayor dignidad posible, para ver si eso ayuda a lograr un cambio. A veces logramos un cambio, a veces no, pero al final del día, aunque suene bien feo, tú no estás ahí para eso, tú estás ahí para contar la historia solamente. Ojo, también me ha pasado más de una vez en la que digo, ¿sabes qué? En este momento yo decido ser más humano que periodista y bajo la cámara y venga señora, yo le doy la mano y suba conmigo, no se me va a caer por el barranco, no se me va a matar. O venga señora, yo le busco el agua para que no se me deshidrate, o sea, o bajo la cámara y tengo que escuchar, o porque me estoy quebrando también como ser humano también. Entonces, sí, hay momentos en que la humanidad te rebasa y yo cuando tengo la mínima duda de que si es una o la otra, siempre escojo, yo prefiero ser humano y quedarme sin la foto que puedo dormir, entre comillas, tranquilo, sabiendo que en ese momento al menos hice lo que yo sentía que era lo correcto, que era ayudar a esa persona con lo poco que podía. Un dilema. Yo quería preguntarte, porque nuevamente, o sea, teniendo un background y teniendo una experiencia global, has tomado fotografías panameño en las agencias más grandes y has visitado países que son un sueño inimaginable para muchos. Una vez llegas al territorio y empiezas a desarrollar aquí, ¿cuáles son los retos? O sea, porque todos de alguna manera tenemos ese, digamos, reality check en su diversa profesión. O sea, tú mencionaste algo que es el caso de todos. Si lo desglosamos desde su área, ¿cómo fue? O sea, ¿cuáles son los retos que tú ves? Porque el tema del fotógrafo que Ángel menciona, él me ha contado toda la historia varias veces, o sea, tiene una fascinación y un respeto grandísimo por él. Y yo creo que a él, a pesar de, que nadie en este país, muy pocas personas conocen que un panameño estuvo en Washington a los niveles que tuvo él, pero sí, claro, que él vino a Panamá, estuvo en Panamá, trató en Panamá y se le fue imposible por ese tipo de... ¿Cuáles son los retos? O sea, aquí hay situaciones que muchos profesionales cuando regresan, porque, ok, estamos hablando de que tal vez no hay el exposure, pero ¿qué pasa cuando vuelves con ese exposure? ¿Cómo te desarrollas con ese exposure? Cuando vuelves con ese exposure, ¿qué pasa? Yo creo que, pues yo solo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, o no sé, creo que cada quien de su fórmula o su manera de hacer las cosas. Yo lo que trato de hacer siempre es aprovechar el momento compartiendo lo que hice, ya sea compartiendo el trabajo, compartiendo con otros colegas, y aprovechar también la ola para
honestamente, para no quedarme en Panamá, para salir buscando cosas afuera, pero desde Panamá. Una cosa también que me preguntan mucho es, ok, bueno, tú llegaste afuera, llegaste allá, pero ¿cómo te quedas allá afuera? Y yo cuento también, por ejemplo, que una cosa que yo hacía, que tengo un par de años que no hago ya, pero yo hacía, por ejemplo, yo agarraba de mi bolsillo, de mi dinero, con uno o dos contactos que tenía ya en Nueva York, donde estaban las grandes oficinas de las agencias que yo quería trabajar o que yo quería traer clientes, o que tenía de clientes ya que he hecho cosas, y yo me iba una vez al año por una semana a Nueva York a hacer mi networking propio. Por ejemplo, yo me reunía con el editor de fotografías del New York Times, me reunía con el productor de fotografía de Discovery Channel, me reunía con los fotógrafos de la oficina de AP, de Getty, de todos lados, y hacía un poquito eso. Yo creo que... Ese es el punto, Tito, tú sabes, ese es el punto al que quiero llegar. Todo, o sea, desarrollarlo aquí, hacer que el ecosistema crezca aquí, es sumamente difícil. Es difícil porque es que tampoco hay esa cultura particularmente la fotografía, no hay esa cultura yo no sé, o sea, sí hay respeto a la profesión, pero quizás o al periodismo también, pero no a ese nivel por lo menos los periodistas deberían estar escribiendo libros en su tiempo libre. Los fotógrafos deberíamos estar haciendo libros en su tiempo libre, buscando historias también, pero no hay esa cultura. Entonces es muy duro para el fotógrafo tratar. Por ejemplo, yo he hecho ya 2 o 3 libros y todos son autopublicados, o sea, porque me toca a mí hacer el esfuerzo de hacer el libro, de ver cómo vendo algo o consigo los fondos y publico un libro, y si se vende bien y si no perdí, o se vendió todo y no gané, pero por lo menos no perdí y tengo un testamento hecho ya, un libro, hay algo, sí. Pero sí, pues es que no hay ecosistema, pero nuevamente, o sea, no, a ver, no hay y no va a haber hasta que no lo hagamos. O sea, y hasta que más gente, bueno, lo mismo, no se la crea y empieza a hacer libros, a publicar cosas, a hacer exposiciones, a inventarse historias, sin salir de Panamá, porque un poco también el tema del libro que te regala de Moments and Places es ese. O sea, que tenemos esa premisa de que para hacer cosas grandes hay que irse al otro lado del mundo. No, tenemos que estar aquí, podemos hacer cosas desde aquí sin ningún problema. O sea, pero el 90% de mi carrera, bueno, quizás sí, el 90%, 80%, mínimo, ha sido desde Panamá y haciendo cosas de Panamá. Ahora, que el otro 20-30% hace más ruido porque es el cazador en Kazajistán o porque es la partida en El Salvador, claro, porque visualmente impacta un poquito más y más en Panamá porque no lo estamos acostumbrados a ver, pero el 80% de lo que hacemos es localmente, es historias de Panamá para afuera. Pero si me pongo, pero si no nos las creemos, si no nos empujamos a hacerlo, si no, yo siempre he sido un fiel creyente, un fiel predicador y trato de ser un practicante de hacer que las cosas pasen, ¿me entiendes? De no quejarme tanto, de hacer que las cosas pasen. Yo siempre, y sin intención de sonar muy religioso, me gusta mucho ese decir que la fe sin obra es fe muerta. O sea, el creer solamente es creer, es un sueño, pero si tú no haces que las cosas pasen, ¿me entiendes? O sea, yo siempre, tienes que buscar la forma, probablemente no siempre vas a poder llegar, probablemente siempre, pero si no lo intentas, nunca vas a saber hasta dónde vas a poder llegar. Mi sueño es tener un libro o aparecer en un libro de National Geographic. Bueno, yo no sé si va a llegar a estar un libro de eso, no sé si todavía lo están haciendo, no sé si llega hasta uno de ellos, pero para llegar a ese libro tengo que estar en otros libros. Bueno, entonces tengo que pasar a hacer libros. Y voy a pasar haciendo un libro chiquito de 50 páginas, después uno de 100, después uno de 300, y ojalá algún día que un libro le interese y me llame. Y si no llego a ese libro que quiero llegar, en el camino dejé 5 libros, pero algo quedó, pero lo intenté y no me morí, y hay un testamento de eso, ¿entiendes? Y quizá alguien que venga después de mí va a decir, hey, bueno, Herrera nunca llegó, pero Herrera hizo 3 libros, yo voy a hacer 5, y ese mamá llega en el sexto, pues, pero si no empezamos a hacerlo nunca, los ecosistemas, yo no soy hombre de ciencia, pero el ecosistema creo que no se va a crear solo. O sea, yo creo que tenemos que en crear las cosas. Y ahora que hablas del libro, cuéntanos de tu último libro, del de La Habana, que dijiste que había un cuento ahí. Se llama La Habana, y es un libro de fotografía documental, entre comillas, callejera de la ciudad de La Habana en Cuba, pero realmente no es un libro sobre Cuba. Y eso, la gente se confunde un poquito en eso, por el título y por el contenido. Realmente es un libro muy personal. Yo tenía un tío, el hermano de mi papá, que es un tío muy querido, era un tío muy querido, que paz descanse, Daniel Herrera, que era, ¿sabes? Tú siempre tienes este tío que es como el tío chévere de la familia, ¿no? Y mi tío particularmente era
era el tío fuerte, el aventurero de la familia, era ex militar, era fotógrafo de las antiguas fuerzas de defensa, trabajaba en organización pública, y era ese tío aventurero, era el tipo, fue paracaidista, era fotógrafo, viajó por todo el mundo con toda esta gente, o sea, tenía un portafolio increíble, y era siempre el tío, o sea, el tío, aparte de ser el tío fotógrafo, era el tío que era duro, porque era un hombre militar, pero era un duro querendón, era un duro que la gente, ¿sabes?, le caía bien, y cuando Daniel hablaba, todo el mundo se sentaba y escuchaba. Entonces, y por cosas de la vida, y por cosas del cariño, y no sé, yo siempre me fui pegando a ese tío desde niño, y era como, o sea, bueno, era mi tío favorito, y me marcó mucho. Yo me acuerdo que de niño mi sueño incluso era ser militar, porque quería ser como mi tío, o sea, y empecé en la fotografía, y mi tío me enseñó las primeras cosas, por supuesto, y me marcó muchísimo, muchísimo, y después, en la última etapa de su vida, después que se jubiló del ejército panameño y todo lo demás, por mucha animación, por cosas de la vida, él consiguió un trabajo como agregado cultural en la Embajada de Panamá en La Habana. Entonces él iba mucho a Cuba. Entonces, cada vez que mi tío venía a Panamá, después de la Europea, nos sentábamos a tomar una cerveza, a conversar, y me hablaba mucho de Cuba, y esta emoción de Cuba, y me mostraba sus fotos de Cuba. O sea, y era Cuba, y La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana. Y yo nunca había ido a Cuba. Y por cosas de la vida, Daniel enferma muy grave, y en el 2012 Daniel pues fallece. Y yo entré en este duelo personal muy fuerte, o sea, en secreto, sin decirlo públicamente. Ahora lo cuento porque, pues, digamos que sanó la herida ya. Yo caí en esta depresión emocional, pero internamente, o sea, por dentro. Y en el libro cuento un poco también de eso, ¿no? Y están pasando cosas muy bonitas. Yo estaba trabajando, haciendo muchas cosas interesantes de trabajo, pero estaba internamente, ¿sabes?, con ese duelo. Que de hecho, por ejemplo, ahí también incluso empezó el tema del cabello largo, que la gente, el cabello largo, Sí. las rastas. Andaba con los dreads. Yo me rapaba la cabeza una vez a la semana. Mi corte era un corte militar, incluso rapaba la cabeza una vez a la semana. Y en esa depresión yo dejo de cortarme el cabello, y empezaba a pasar cosas, y íbamos avanzando, pero con eso por dentro. Y me acuerdo que como a los 6 meses de la muerte de Daniel, yo empiezo a sentir como que necesito, como sabes, necesito cerrar esto para poder avanzar, porque si no, eso se va a poner peor, y yo tengo una familia que alimentar, y tengo cosas que hacer también. Entonces, como necesito y yo empecé a darle vueltas, ¿cómo hago? Y lo único que sentía, y sí me venía a la cabeza las conversaciones que fueron las últimas que tuvimos, más profundas, era de los viajes de Daniel a Cuba. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo no sé cómo salir de esto, pero me voy allá a Cuba a buscar a Daniel. Entonces, después de muerte, me metí un viaje a Cuba, personal, sin trabajar, o sea, con mi cámara solamente, y mi único plan era ver si lo que este man decía era verdad, y ver cómo se enamoró este man, de que me enamoré yo tanto este lugar. Y empecé a recorrer La Habana, y a caminar La Habana, y me acordaba los lugares que me decía, y los buscaba, y los fotografiaba, y me tomaba una cerveza, me decía que se la tomaba él también, y me fumaba un puro. Entonces, pues este viaje, que era un solo viaje, se convirtió después en 3 viajes, y después, como ya está haciendo fotos de Cuba, me empezaron también a dar trabajo de Cuba, de Discovery, y al final, luego de como 7 viajes a Cuba, dije, tengo un portafolio de Cuba de más de 5.000 fotos hechas en La Habana, personales, y tengo todo este tributo, que empezó como un tributo a Daniel, que tengo aquí acumulado, que ya lo hice, pero yo creo que también la gente, yo creo que es bueno que también la gente, la familia al menos, reciba también, comparte el tributo que yo le hice a él. Entonces de ahí nace la idea de hacer este libro, que se llama La Habana, pero que realmente el texto lo que cuenta es ese viaje, de cómo empezó y termina con este proceso de Explorando Cuba. Es un tributo a esa relación mía con mi tío, y yo buscando a mi tío y sus lugares en La Habana, Cuba. Y digamos que 15 años después de la muerte de Daniel, el 2012, el año pasado, este año, finalmente digo que bueno, ya ahora cierro este capítulo de La Habana de Daniel, y señores del público, aquí estoy yo, esto es lo que soy realmente. Y creo que también es importante también eso, porque yo creo también mucho que hay un poco también que desmitificar y normalizar el tema también de la salud emocional, y de mostrarte como tú eres también como ser humano realmente, ¿no? Que el tipo fuerte, el tipo cool, el tipo raro, o el ridículo, que sea que la gente piense de ti, que tú eres un ser humano que, okay, esto es una historia muy personal mía. Ojalá la puedan leer, conocer cuando le lleve el libro. Estoy ansiosa por verlo. Pero muy personal mía, donde yo contaba, por ejemplo, cuando fui al hospital, que estaba hospitalizado antes de la última operación,
Y yo no lo quería ver al hospital, y llegué al hospital y lo veo y él me dice, entre otras cosas conversamos, me dice, yo sé que no te gusta verme así, así que no vengas más, que cuando yo salga aquí nos vamos a ver, y nunca nos volvimos a ver, porque yo no quería que lo viera en el hospital y yo tampoco a él. Entonces, son cosas que yo decía, bueno, esto también vale la pena contarlo porque esto es una cosa que me marcó la vida, que me marcó mi trabajo, o sea, y este es mi trabajo, y esta es mi vida, pero esto también es mi vida, y no sé, como que para mí fue importante como para cerrar ese círculo de ese tributo a Daniel, por primera vez quizás exponerme doble, porque cada que uno publica una foto de tu trabajo, cada que tú publicas un texto, cada que tú das una entrevista o escribes algo, uno se expone, pero se expone profesionalmente, ¿entiendes? Y después personalmente quizás, también. a eso voy. Y después quizás pones algo y te pones también físicamente porque te están viendo, personalmente también. Pero, ¿sabes qué? También, Por yo supuesto. creo que también esta vuelta me expongo una cuarta, quinta vez también emocionalmente. Diciendo, "Ven acá, cuando tú me viste en este relajo, yo estaba realmente destruido por dentro, estaba pasando por esto. Y ahora del otro lado te cuento lo que pasó y cómo salimos de esto. Y parece una tontería, parece una tontería, parece una terapia sencilla, parece hasta superficial, pero es una de las muchas ocasiones en las que la fotografía me ha ayudado mucho a sanar heridas y ha cambiado mi vida, a superar temas de tipo personales y emocionales. Y ese libro no es tan pretencioso quizás como puede sonar, pero es muy importante para mí en lo personal. Es un tributo que yo quería dejar y que logré sacar. Y bueno, Es el arte, la gente recibió muy bien, gracias a Dios. ¿Ah? Eso es el arte. Sí, eso te iba a Acá te lo decir. da esto, sí. Bueno, yo primero ansiosa de verlo, porque yo también estoy fascinada fui a Habana 2 veces y siempre había querido ir. Y no sé, hubo algo allí, ¿no? Esa ciudad es mágica, la historia y todo lo demás, pero hay algo. Así que estoy segura que tus emociones van a ser transmitidas por medio de ese libro que puede haberse convertido también en una obra de arte. Nosotros estamos súper agradecidas de que nos hayas acompañado, que nos hayas contado tu hermosa historia. Como Gracias a usted por la panameña, oportunidad. me siento súper orgullosa de ti. Qué bien que te conocí ese día en el avión. Sí. Y porque después salieron muchas cosas, probablemente muchos no saben, pero el intento de colaborar y de internacionalizar el tema del Darién llevó mucho del trabajo de Tito. Y él ayudó a su país de esa manera también, que es lo que hablamos de salir y regresar, aportar, ver los retos que nos han tocado a todos y que tú los has mencionado, pero seguir cavando el ecosistema. No hay de otra, Sí, no nos queda otra. Ricky lo hace todos los días con el 50 Friday, a pesar de que los turistas están todos bloqueados, que nadie puede entrar al país, que tenemos cierres, de alguna manera los 50 Friday funcionan. Y son las fiestas más famosas de Bocas del Toro y del país. Entonces, a todos nos toca, cada uno desde su trinchera. Y bueno, queríamos agradecerte el día de hoy, el programa, porque ha sido sumamente, mira, es Cuba. Eso lo tenía escondido, lo acabo de sacar ahora que tú lo dijiste. Sí, estoy viendo. Quiero que sepas que ha sido súper refrescante. El programa anterior estuvimos hablando hasta de guerra y misiles y todo, y hoy hablamos de esta hermosura de la fotografía. Y esa es la belleza de este programa también. Creo que son aportes de distintos horizontes. Así que yo de mi lado agradecida, y Ricky, no sé si tú también quieres darle unas yo palabras. también, hermano. Gracias por venir. Espero que vuelvas, que podamos tenerte de nuevo. Me gustaría hablar de tu música. Sé que eres músico también. Yo no sabía. Músico frustrado, sí. Bueno, yo también tengo una carrera musical frustrada. Así que en ese sentido somos bastante similares. Me gustaría hablar contigo. Como músico soy buen fotógrafo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Pero hermano, de verdad que muchas gracias. De verdad que ha sido un placer a vos. No, yo creo que, como dije al principio, yo creo que está claro que y lo hemos conversado también fuera de cámara y personalmente con los dos, yo creo que el cariño y el respeto es recíproco. Ustedes, los dos, son gente que yo también admiro y respeto mucho, que hemos conversado también personalmente de temas muy interesantes, profesionales y personales, muy, muy chéveres, muy profundos, y valoro su confianza y su amistad y su respeto y su cariño también, por supuesto. Volviendo al tema, o sea, hay gente, o sea,
Quizá hay gente que esté mirando para acá, pero cuando yo estoy acá, estoy mirando a gente como Ricky, como Ricardo, como ustedes que están haciendo cosas, y digo, me acuerdo que cuando yo conocí a Ricardo, me dice, hay otro haciendo eso que se llama Ricky. Vamos a buscar quién es Ricky. Y eso es chévere, eso es bueno porque se crea, no con todo el mundo, pero cuando la gente está dispuesta, como lo están ustedes, se crea una sinergia bonita y pasan cosas interesantes y yo creo que cuando el espíritu es correcto y las ganas son correctas y la gente está dispuesta y el corazón está abierto, se crean cosas interesantes y se crean oportunidades profesionales y personales y relaciones muy, muy interesantes como esta que tengo con ustedes. Y la verdad es que de verdad agradecido por la oportunidad. Yo sé que el programa es serio y tiene cosas y toca temas muy interesantes también. Entonces, para que me den el espacio también a mí para un poquito de mi carrera, de mi vida y contarle un poquito de Cuba y otras cosas, de verdad que lo valoro mucho y se lo agradezco, ¿verdad? A nosotros, gracias contigo. Un honor, ¿eh? Gracias. Buenas noches, mi hermano. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Bueno, eso fue, la verdad que tú sabes, Tito es de verdad que es un grande y como mencionó, no sabía que Ricardo le había hablado de mí. Yo nada más quería, como lo mencioné, y este programa, este episodio en particular, estamos hablando de fotografía y de grandes fotógrafos panameños. Quería hacerle como mi homenaje personal. Sé que hay mucha gente también en Panamá que lo quiso mucho y se reunía mucho con él y aprendió mucho de él, no solamente yo. Y decía un par de cosas de él, ¿no? Me acuerdo el cuento de cómo llegó a la Casa Blanca. Creo que fue el fotógrafo que Tito mencionó, que era jefe de la revista Time de fotografía. Se conocieron en Vietnam y el tipo cuando se volvieron a ver en Washington le dijo, vente para la Casa Blanca que yo quiero que tú estés ahí, porque él era negro y en ese tiempo en la Casa Blanca no había negros. Entonces era como un statement, ¿no? Y él le dijo, pero es que yo no sé tomar fotos a ese nivel. Y él le dice, mira, tú ponte, yo me voy a agachar, me parece que era que él se agachaba y él se ponía arriba así, y cuando tú escuches que yo hago clic, tú haz clic. Tú nada más como un mirror de mi fotografía. Cuando tú escuches que yo aprieto, tú aprietas. Y así fue que él fue aprendiendo, ¿no? Y esa fue una de las historias que nunca se me olvidan de él. Y hay otra también que también es que me marcó mucho, que fue que él una vez, él tenía una novia española en Washington, ¿no? Y lo invitaron al White House Correspondence Dinner, ¿no? O sea, esto es una cena que se hace todos los años, donde van todos los corresponsales de la Casa Blanca, y obviamente el presidente es el host, y el presidente da un discurso, y bueno, es una tradición muy bonita que hay en Washington, y él va con su novia española. Y entonces, al día siguiente, lo llaman de la oficina de Washington de la revista Time y le dan un billete de avión y le dice, el jefe de la revista o de la empresa, no me acuerdo, quiere hablar contigo. Los headquarters de la empresa estaban en Nueva York. Entonces, bueno, el tipo se va al aeropuerto, llega a Nueva York, imagínate, ¿no? En qué torre, no me acuerdo, no sé en qué rascacielos estaría en aquel tiempo la revista Time, en el último piso, obviamente, o sea, una cosa así de película, y llega pues a la oficina. Ya, Watson, sí, no sé qué. Oye, ¿tú fuiste ayer a la cena de corresponsales? Sí, no sé qué. Oye, ¿y tú fuiste con tu novia? Sí, así. Y él pensaba que el tipo lo iba a putear o algo porque a lo mejor no había tenido malos modales o no sabía usar los cubiertos que habían ahí. Y dice, mira, eso que tú hiciste a nosotros no nos gusta, que era mezclar las razas. Wow. Una blanca. Sí, estamos hablando no sé qué año exactamente, pero 70, finales de los 70, 80, por ahí. Claro. Y a nosotros eso no nos gusta, así que por favor, como que si quieres conservar tu trabajo, no lo hagas más, ¿sabes? Y eso también fue una cosa que, ¿sabes? Que se me quedó ahí como que, o sea, porque él además había salido de Panamá precisamente porque en ese momento no había oportunidades para una persona como él. Que de hecho la diáspora
panameña en Estados Unidos está compuesta en su mayoría de gente de etnia negra que Sí, salieron de Panamá en aquellos tiempos precisamente por un tema de discriminación y falta de oportunidades, ¿no? Entonces, es una reflexión bastante interesante, no muy solamente fuerte. de Estados Unidos en esa época, sino de lo que es Panamá y como decía Tito, ¿no? De lo que somos también como, no solamente a nivel de prensa, sino como sociedad. O sea, a mí me, me- me duele mucho que a él no se le conozca cuando fue una persona que casualmente, por ejemplo, Martín Torrijos lo conoció a él en la Casa Blanca, siendo una persona, no sé en qué presidencia era, pero él fue una persona muy cercana a Bill Clinton, por ejemplo. O sea, tenían una amistad personal. Y no hay muchos panameños que hayan llegado a ese tipo de niveles, ¿no? Cubrió 17 guerras, bueno, me contó historias de toda clase, ¿no? Pasó un mes o 2 meses con la Madre Teresa Calcuta, en Calcuta, obviamente, pues tomándole fotos solamente a la Madre Teresa, ese tipo de cosas. Vivió la época dorada del periodismo, no había internet, no había nada, tenía que mandar las fotos por correo a Estados Unidos para que se publicaran, o sea, una cosa, y la Guerra Fría, ¿no? Había guerras por todos lados, así que sí, sí, la verdad que una persona o sea, una leyenda del fotoperiodismo internacional en realidad y sobre todo panameño que merece la pena mencionarlo en este episodio. Así es. Bueno, no hay más, no hay ninguna otra historia que reportar. Bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? También el asedio y la situación que tenemos aquí en la isla. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco? Porque no todos tienen el acceso y la capacidad de saber lo que realmente está pasando. O sea, Digo, yo creo que ha habido aquí, bueno, aquí en la isla nosotros básicamente somos daño colateral, rehenes pues de la situación. Somos o sea, un distrito, una zona geográfica del archipiélago de Bocas del Toro que no tiene absolutamente nada que ver, más allá de compartir un nombre y una administración provincial con tierra firme, con los es distritos decir, de por la provincia. y exactamente, o sea, solamente somos parte de la misma provincia, pero no tenemos absolutamente nada que ver con la problemática ni social, ni con las dinámicas económicas, ni nada de tierra firme, pero que por cuestiones de cómo Panamá se ha desarrollado y la falta de infraestructura y todo lo demás, dependemos de las vías que precisamente la gente de tierra firme tiene trancadas para que la gente pueda llegar, la gente, los insumos, todo pueda llegar a la isla. Ya nosotros no tenemos nada que ver, pero somos un daño colateral. Ya en los supermercados de la isla no hay muchas cosas. Ya tú llegas a un supermercado y la mitad o sea, de las neveras están vacías. Hay un montón de cosas que no hay. No es la primera vez. Yo llevo 11 años aquí y a cada rato estamos experimentando este tipo de situaciones. Pero yo creo que eso es importante sacarlo a colación. Y digo, sin querer, digo, tú si quieres pregúntame lo que quieras, pero sin querer extenderme mucho, yo creo que primero que todo, el gobierno aquí en Panamá, tiene que tomar acciones urgentes si no quiere que, además de que, bueno, pasó con la minera, ahora pasó con la bananera, si no quiere además que el turismo en Bocas del Toro termine de irse al carajo, pues hay que tomar acciones urgentes porque sería muy triste que el turismo se termine muriendo aquí por una cuestión que ni siquiera tiene que ver con el turismo, porque simplemente en la ciudad de Panamá no hay la capacidad de entender que hay que salvar a este distrito. Y no me refiero, por cierto, no me refiero a abrir las vías a la fuerza ni nada de eso. Esto es una isla. Nosotros podemos recibir insumos y turistas directamente desde Costa Rica o de Panamá, desde Colón, pero no existe esas vías, pues no existen esas vías marítimas, pero bueno, no es imposible. Eso era lo que te iba a preguntar. O sea, es una isla y obviamente tú estás diciendo que vamos a decir, la conexión hacia Bocas del Toro Island, Bocas Town, Uh-huh. están bloqueadas en estos momentos. Estamos hablando de la vía En interamericana. realidad, o sea, estrictamente hablando, no hasta la isla, sino hasta Almirante, pues No, hasta Almirante. obviamente. Sí, sí, porque la isla es una isla, o sea, no están bloqueando. Pero no existe, a pesar de no solo el tema de los cierres, o sea, aquí se dio un desastre natural y era ministra de gobierno, eso fue no Sí, en el recuerdo, año 2021. 2020, O 2020, ¿no?
el 20. Noviembre del 2020. Sí, me acuerdo. Donde, exacto, estábamos, o sea, la conexión en Chiriquí, o sea, completamente, Bocas del Toro quedó. Recuerdo que estábamos en una situación de que la electricidad no, o sea, el combustible se requería. Tuvimos que enviar una barcaza desde Colón, que tomó unos días, no sé, no recuerdo cuánto tiempo, porque de verdad que fueron muchos eventos y algunos se me han ido de la mente. Los escribí todos, eso sí, así que puedo revisar mis notas. Pero hemos tenido ya episodios donde comunidades enteras, porque Chiriquí también quedó completamente incomunicada. Había un hueco de este tamaño que no permitía que, o sea, que los carros pasaran. Y aún así, nosotros todavía no tenemos una conexión. O sea, no tenemos una conexión a marítima, que puede ser muy orgánica en la parte del Caribe. Tú lo mencionaste, Colón, tenemos Isla Grande, toda la costa caribeña puede estar conectada ya por vía marítima. Puede haber un desarrollo, digamos, más internacional del puerto, de puertos en Bocas del Toro. Pudiésemos hacer otro tipo de conexión, no sé, creo que va a haber un tren, el propósito es que exista un tren hasta Chiriquí, me pregunto cómo ese tren llega a Bocas, si llega a Bocas, si sube a Bocas, si hay un propósito de que llegue a Bocas, porque o sea, estamos conectando el área productiva del país, que imagino que es el propósito, y turística, pero si Bocas del Toro es una joya turística, que al final, o sea, se le ha abandonado. No, yo creo que... Ajá. Sí. No, yo quiero solamente agregar de que a mí sí me gustaría que tú comentes aquí, porque me lo has comentado 1000 veces, que Costa Rica, o sea, es básicamente el que está salvando el turismo en Bocas del Toro, porque Sí, o sea, por medio yo de creo cosas de Costa Rica que llegan, ¿no? es que, va mucho más allá de eso realmente, ¿no? Aquí nosotros, este programa es un espacio que lo abrimos precisamente porque somos profesionales. No solamente somos apasionados de estos temas, sino que somos profesionales, pues. Lo hemos hecho y lo hacemos como profesión, como trabajo. Y así que entrando en el tema profesional, técnico, un análisis geopolítico de esta región, la realidad es que esta región es una región aislada, empezando por ahí. Es una región aislada Geográficamente, de los núcleos geopolíticos de Panamá. O sea, exacto. si tú ves los núcleos geopolíticos de Panamá, como la ciudad de Panamá y David, o el corredor Panamá-Colón y David, Bocas está aislado, separado por montañas, etcétera, del país. Eso es lo primero. Pero Bocas está pegado a Costa Rica, que es un país que tiene una geopolítica completamente diferente. Costa Rica tiene su capital en el centro del país y tiene carreteras decentes hacia las dos costas. Panamá no. Panamá tiene una calle, una carretera que va hasta Colón y ahí muere, y luego tiene unas pequeñas que van hacia San Blas, no sé qué, lo que tú quieras, pero que no es nada importante. No tiene conectado toda la costa Caribe, que siempre se ha hablado mucho de esa carretera, y tiene luego una interamericana que va por la costa, va bordeando la costa Pacífica. Entonces, esa es la realidad. Bocas del Toro está, yo me acuerdo cuando trabajábamos en el Ministerio de Gobierno, que la única provincia que ni siquiera tenía conexión directa de correo era Bocas, porque el correo primero iba a Chiriquí y después iba a Bocas. Entonces, para efectos geopolíticos, en Panamá, Bocas es un anexo de Chiriquí. Y eso es una realidad que yo pienso que por falta de voces bocatoreñas en la élite política nacional y en la realidad nacional, o de repente porque no porque no hayan bocatoreños, sino porque a lo mejor los bocatoreños que llegan a esos puestos, a lo mejor no es su prioridad. Bocas del Toro no tiene la realidad que debería tener, que no es ni más ni menos que Bocas del Toro debería tener un nivel de integración con Costa Rica mucho mayor, como pasa en muchos países del mundo. Zonas fronterizas que tienen una conexión orgánica con otro país. A mí siempre me ha impresionado desde que llegué aquí muchísimo cómo el bocatoreño se siente tan panameño, estando tan aislado del núcleo de Panamá. Sí. Pero al mismo tiempo, tú te vas a cualquier lugar aquí, te vas a Bastimentos, lo que sea, y esas familias que hay allá tienen su contraparte ahí en Puerto Viejo y todo eso, son la misma gente.
son las mismas familias, son primos, son todos. Entonces, me llama mucho la atención cómo unos son ticos y otros son panameños, y no hay ningún problema con eso. Los panameños son súper panameños y los ticos son súper ticos, pero son familia y hay una conexión orgánica que nosotros como país no hemos terminado de trasladar a realidades de verdad a nivel de infraestructura, de conexión, etcétera, en el contexto de una relación bilateral con Costa Rica, que tiene dos provincias fronterizas que son bien diferentes y están separadas por montañas. Además, la relación de Chiriquí con el lado tico es muy diferente. Obviamente hay Paso Canoa. Tú no puedes comparar Paso Canoa con Guavito, por ejemplo. Son bien diferentes. Pero sin embargo, el lado de Boca se nos ha olvidado como país. Y es la misma situación, o sea, es el mismo continuo, son las mismas familias, es la misma cultura, todo, y sin embargo Bocas vive una realidad en la que tiene que estar conectado y mirando hacia una ciudad que está a más de 500 kilómetros cuando tiene Costa Rica aquí mismo. Entonces, que aquí no entren productos costarricenses que, a nivel de comercio, que no puedan entrar productos costarricenses, que no puedan venir directamente los turistas por lancha, que eso es lo que estamos intentando, ahora mismo es la prioridad. Todo ese tipo de cosas es como que ¿por qué? Ese tema de los turistas en lancha es un tema, es que ese es el problema, que se ha venido dialogando no ahora. O sea, se ha entendido cuando estábamos con el tema nuevamente de cuando se dio el huracán, Eta y Ota. Los suministros llegaron de Costa Rica. O sea, y es entendible que la naturaleza está imponiendo la realidad, pero aún no. Y mira, tú hablas de Bocas y yo siempre hago el relacionamiento con Azuero, que es el área de donde yo vengo. Geográficamente también aislada. Si tú te das cuenta, la Panamericana pasa por el área Pacífico, pero la Panamericana no, o sea, se anexa a Azuero. ¿Me explico? El tren no pasa por Azuero, pasa por la parte, ¿no? la parte central del país, pero no pasa Azuero. Y siempre se ha dicho, por ejemplo, que justo hace poco estaba hablando con un amigo, ¿por qué los santeños siempre se incorporan de último a las luchas? ¿Por qué los santeños siempre se consideran completamente hasta culturalmente diferentes? ¿Por qué los problemas de la capital nunca, tú no sientes que se involucran muchísimo? Es la misma situación y puede ser la geografía. En un país como este, yo no sé si tú estás enterado, me imagino que lo viste en las noticias, una semana y media atrás, el único río que provee el agua de Herrera de los Santos no lo está proveyendo ya porque está contaminado con materia orgánica. O sea, materia orgánica, contaminación de todo tipo. Esas dos provincias tienen niveles en estos mismos de salubridad por el tema del agua, por la falta de acceso al agua, de hace una semana y media. O sea, mi familia, muchos de ellos, no tenían agua ni para tomar. Sí. O sea, tú estás entendiendo el distanciamiento, o sea, tú estás viendo tu realidad, que es geográfica, también tiene un componente geográfico, pero es el mismo, y es un distanciamiento intelectual, un distanciamiento cultural, un distanciamiento sociopolítico. ¿Y cuál es la coincidencia también? Que ambos lugares han tenido caciques políticos gobernando. Sí, claro, eso es otro tema, ¿no? Pero incluso dentro del tema, yo me imagino que la realidad de Azuero está cambiando también ahora mucho. Yo quiero finalizar el análisis nada más de manera muy fría del tema de los caciques, que es una coincidencia también que he tratado de entender. ¿Por qué? Porque es que la responsabilidad local de la elección de autoridades es de la localidad. Sí. Y que probablemente es muy distinta a la conceptualización que tenemos en la capital de estos dos lugares. Yo te puedo decir que... Hemos hablado muchas veces aquí en este programa. Sí, probablemente Tito Afú tiene la misma cantidad de tiempo de diputado que Benicio. No estoy tan segura, pero yo recuerdo desde que yo soy niña, Tito Afú es diputado de las tablas, pues el 7-1, y punto. Sí. Y nadie le gana. Hace poco le ganó a un diputado, pero no pudo, no dio la talla, porque culturalmente estamos aislados de distintas maneras. Ese tema de los 5 Panamás que se hablaba tanto, que tú decías, no es solo un tema económico, es un tema sociocultural y también de conexión y de integración del país.
Y bueno, son las consecuencias que tenemos. Es la falta de lo que hablamos siempre, ¿no? Es la incapacidad y falta de voluntad de toda la gente que vive en la ciudad de Panamá y los que vienen de afuera que se quedan viviendo y se convierten en metropolitanos, que se olvidan que existe un país. O sea, entonces, y es esa, obviamente, a medida que te alejas de la ciudad, llámese Azuero o Bocas del Toro, que se podría decir que son como anexos, ¿no? Lugares que quedan aislados de esa cintura del país. Geográficamente, sí. La ciudad, eso le queda a la ciudad muy lejos y no, en Panamá no existen mecanismos que hagan que a la gente le importe. Entonces, el otro día pasó, bueno, Mauricio, que yo lo considero mi amigo, lo quiero mucho, ha venido a Boca muchas veces sin ningún tipo de problema, estaba diciendo que Panamá le importa un carajo si Bocas existe o no existe. Y en cierta manera tiene razón. Así piensa el panameño de la ciudad, ¿me entiendes? O sea, el panameño de la ciudad piensa que la ciudad de Panamá es Panamá. Y para efectos geopolíticos lo es. Pero es que ese es el problema que tenemos en este país. Y eso es lo que nosotros tenemos, nuestra generación, pienso yo, tenemos que ir cambiando poco a poco, a poco a poco. Yo creo que eso era una cosa que los militares tenían. Que se ha perdido en la era democrática y eso ha pasado en muchos países del mundo. Los militares como tenían acceso a fuerza aérea, aviones, etcétera, llegaban rápido a los lugares y había, además que venían de esos lugares, ¿no? Entonces había una conexión del gobierno militar o como se le quiera llamar con el territorio que yo creo que se ha perdido. Eso es cierto. Eso yo creo que Bocas definitivamente es un ejemplo porque nosotros somos los más aislados, o sea, no, más lejos de la ciudad no se puede estar. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo se llega al punto de que esta provincia, los lazos orgánicos que tienen con Costa Rica no se traducen en realidades políticas, pues, o sea, que tú no puedes, que tú todavía, sabes, que todavía seamos otro país, o sea, es como, mira, Tito habló por ejemplo, habló de Kazajstán. O sea, él dijo una cosa que él habló sobre Almaty. Bueno, Almaty no es la capital de Kazajstán, la capital se llamaba Astana, después le cambiaron el nombre, pero casualmente lo que hablamos es una ciudad que se puso allá como capital, precisamente como hablamos hace unos episodios, para que Almaty no dominara el país. Y Almaty es una ciudad que está en una región que se llama el Fergana Valley, el Valle de Fergana, que es, o sea, tú puedes ir de Bishkek, que es la capital de Kirguistán, a Almaty manejando. O sea, hay muchas ciudades ahí, es una zona fronteriza donde hay como 3 o 4 países que se tocan y Almaty está allá, o sea, está en el extremo oriental de Kazajstán. Y Kazajstán es uno de los países más grandes del mundo. Extenso, sí. Mundial. Entonces, si yo me recorrí Kazajstán entero y yo me fui hasta el otro lado, hasta Aktau, que es una ciudad que está en el mar Caspio. Y es como que tú le digas a Aktau que no puede comerciar con los otros países ribereños del mar Caspio, sino que los productos tienen que venir de Almaty, que está al otro lado. Y eso es lo que pasa en Bocas del Toro. O sea, aquí tú tienes que hacer un pedido, tu comercio tiene que hacer un pedido a una empresa que tiene su sede en la ciudad de Panamá. A lo mejor te mandan algo que hay en la bodega de David, pero aquí entran camiones desde la ciudad de Panamá todo el tiempo. Entonces, eso no tiene ningún sentido geográfico. Eso pasa porque esto es un país que no está concebido geopolíticamente de una manera de sentido común, porque todo está hecho a la conveniencia y a la imagen y semejanza de la ciudad de Panamá. En la medida que nosotros logremos armonizar esas realidades, ¿sabes? Yo creo que entonces, lograremos cambiarlo. Ricky, estoy de acuerdo contigo, pero hay un elemento que no estás mencionando. Hay un control monopólico de los negocios del país, que no necesariamente, en el caso de Costa Rica, vienen de la capital. Es que eso es. Y te lo digo porque recuerdo temas específicos de productos que queríamos traer, porque cuando se estaban dando los cierres, tú sabes, no había acceso de parte de Bocas hacia allá, y bueno, había un tema con algunos productores de Chiriquí que no querían que los productos de Costa Rica entraran. Claro. Y Chiriquí es una élite, o sea, lo que tú dices es cierto, pero yo estoy agregando algo más.
Hay un tema de control. El que dice que Panamá es capitalista se equivocó. Esto no es un capitalismo, aquí lo que hay es un monopolio mal funcional. Esto es un, De yo siempre digo, muchos es un país de mafia, no en el mal sentido. exactamente. Es un país Así mismo. que controlan Sí, territorios, sectores económicos, lo que sea, de todas las clases sociales y de todos los sí, colores de piel y de todas las religiones y de todo, porque en eso sí, por eso sí supuesto. no, eso, por lo menos tenemos eso. No es que lo tenga monopolizado una raza, ni una religión, ni un grupo étnico, ni nada. Hay de toda clase y eso es lo que yo creo que Ahora me van a caer los chiricanos, me van a decir que porque soy santeña. Pero ese es un caso específico. O sea, hoy, yo, bueno, a mí me llamaron ayer, o antes de ayer, de la Deutsche Welle para dar una entrevista y hoy salió el artículo. Me gustó mucho el titular. Mátalo. Linkealo aquí. Rebelión social contra un modelo de país fracasado. O sea, Wow. me encantó el titular y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. El modelo de país está agotado, está fracasado y cualquier acción, que es verdad que se tienen que tomar acciones inmediatas, pero cualquier acción inmediata que no vaya acompañada de una acción estratégica de largo plazo que no ataque el modelo de país fracasado, está condenada a fracasar, a sumirnos aún más en el fracaso. Y en mi caso, que vivo en Isla Colón, etcétera, yo llevo hace mucho tiempo, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a cualquiera que quiera escuchar, y estoy tratando de meter la narrativa de que esta provincia no puede ser administrada como una sola provincia teniendo dos núcleos socioeconómicos tan diferentes. ¿No? Culturales también. Sentido que tengamos el mismo gobernador, que tengamos que seamos un circuito electoral para temas de la asamblea. Eso no tiene ningún sentido. O sea, y de hecho, como tú bien lo sabes, porque eres una profesional de esto, la manera como los estados se organizan a nivel político, como se delimitan internamente, todo eso siempre está en flujo y no es escrito en piedra, no es palabra de Dios. Las provincias se pueden cambiar. A Bocas del Toro le han quitado territorio para hacer comarcas y nadie ha dicho nada. Entonces yo creo que nosotros en Panamá tenemos que empezar a replantearnos cosas tan fundamentales como las líneas del mapa, ¿sabes? Como si nuestra división interna tiene sentido o no. Eso es lo primero. Y Bocas del Toro, yo vivir aquí que no tiene. De acuerdo, pero mira, se puede ser creativo. En algún momento lo conversamos tú y yo, de hacer de Bocas del Toro un circuito turístico que tuviera ciertas autonomías especiales para ese, y olvídate del circuito, porque creo que esa palabra se ha usado ya, un distrito turístico, una sección especial, y podemos hacer eso con pedací también, donde ciertas reglas y ciertas condiciones se puedan agilizar y puedan permitir el turismo del país. No necesitas ni tan siquiera cambiar la estructura, si es que es tan difícil hacerlo. Puedes ser creativo y puedes introducir nuevas legislaciones, o así como hay zonas económicas aquí en Panamá que viven bien, son propias ellas mismas. Y las van creando a la bulla de los cocos. A la bulla de los cocos. Y yo quiero terminar con esta reflexión porque nos hemos extendido, pero yo creo que era de vida, y es exactamente lo que tú dijiste. Yo copié aquí algo muy similar, que quien crea que reprimiendo o abriendo calles hoy nada más para resolver el problema de hoy, resuelve el problema profundo y estructural, que es lo que tú mencionaste, que ojalá podamos linkear el artículo aquí. El problema estructural que tiene nuestro modelo. Y yo, que soy una fan, tú también, de George Friedman, cuando hablamos de los ciclos, de que el final de los ciclos son violentos. Este es el final de un ciclo. Este es el final de un modelo, en todos los sentidos de la palabra. Sí. Belisario Porras, en sus tiempos, hizo una revisión completa de todos los códigos legales del país. Todos. Hizo la creación de los códigos de la patria. Nosotros tenemos la obligación moral, social y política de hacer una revisión de todo, desde los códigos, porque, bueno, vamos a cambiar la Constitución. Señores, usted puede cambiar la Constitución, puede hacer todo lo que usted quiera,
Pero si usted no revisa las formas y modelos económicos de este país, la manera que la economía se está desarrollando en función, como tú lo dices, a la capital, pero también incluye a los monopolios de este país, que se resisten a un cambio de ciclo. Entonces, no vamos a poder seguir gobernando, porque hoy le tocó al presidente Molino y anteriormente le tocó al presidente Cortizo. Cada uno tiene un estilo distinto. Eso es otro debate. Pero ese es un debate, como dices tú, de letra menuda, porque el problema es estructural y es mucho más profundo. Y estas ebulliciones sociales no van a cambiar. No van a cambiar si hoy reprime. Muy por el contrario, va a haber una herida más allá y más allá y más allá. O sea que aquí vamos a tener que ver cómo nos vamos a sentar todos a ser creativos y a ver cómo repensamos el país, porque si no, no hay manera. El Fiti Friday se va a ir de Bocas del Toro para Chile. Sí. Nosotros, o sea, nosotros sin ir más lejos, enfocándonos, porque tenemos la oportunidad, enfocándonos en una situación muy particular, nosotros sabemos, como te estoy hablando de los empresarios que vivimos el turismo en Bocas del Toro, la mayoría panameños, que nos abran las calles es lo de menos. O sea, yo llevo más de una década viviendo esto 3, 4, 5 veces al año. Bocas del Toro es la provincia con más cierres de Panamá desde hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo para nosotros. Y como tú bien dijiste, porque yo estaba contigo en Panamá cuando pasó el ETA Iota, y tuvimos que reaccionar a eso, pero también lo viví acá en Bocas. Me vine a Bocas en avión y estuve del otro lado con la carretera caída. Eso pasa todo el tiempo aquí. Y como tú lo mencionaste, lo que tú mencionaste era que antes, hasta hace 2 años, aquí había una planta eléctrica. Aquí no había, ahora hay un cable submarino. Había una planta eléctrica y había que traer combustible. Y en el momento que cerraron la Interamericana no podía entrar. Imagínate, o sea, nos decían en 2 días se queda sin luz la isla. Y esa es la realidad con la que nosotros hemos tenido que vivir año tras año. O sea, nosotros estamos acostumbrados, pero nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para que la gente, que realmente eso que dicen que Bocas del Toro, que no sé qué, que lo venden como Costa Rica, bueno, que eso sea la realidad, porque es la única manera que este distrito turístico va a sobrevivir en el corto plazo es integrarse más con Costa Rica y que los turistas puedan venir directamente de Costa Rica sin pasar por las carreteras de Guavito, etcétera, y que esta isla se pueda abastecer, que tenga un nivel de resiliencia, que se pueda abastecer, y que tenga todos esos mecanismos ya listos para que aquí pueda circular las dos cosas, porque la realidad es que culturalmente es un lugar binacional. ¿Sabes? Es como Paso Canoa, o sea, son lugares binacionales, ¿sabes? Eso a lo mejor en la ciudad de Panamá no se entiende tanto, pero la presencia de Costa Rica cuando tú vives en una provincia de esta es fuerte, al igual que la presencia de Panamá cuando tú vives del lado de allá. O sea, tú sabes, tú has cruzado fronteras a pie, las zonas fronterizas son así, son binacionales, hay una raya política puesta en el medio de la tierra, pero en realidad cuando tú vives ahí, esa raya no significa nada. Significa los soldados o los policías que hay de un lado o del otro, pero para la realidad, como lo dije, o sea, aquí hay familias que la mitad de la familia está en Costa Rica, la mitad está en Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que para nosotros, en esta situación particular, es la prioridad. La parte estratégica es resuélveme el problema de que la gente llegue directamente por mar aquí, no me abran las calles. O sea, no, el tema de las calles es otro tema. Yo no me quiero meter en eso porque es otro tema. Yo no soy experto en la situación de tierra firme ni en la economía de Changuinola ni nada, porque precisamente gobernabilidad o gobernanza, o sea, claro, esto es otro planeta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, yo no sé nada de Changuinola. A mí todavía después de 11 años me dicen la finca 60 y pico, no sé qué. Yo realmente no sé cuál es esa finca. No sé cuál es esto, que Changuinola funciona así, ¿no? Los barrios son fincas, básicamente. Entonces, claro, yo eso sé. lo que hay que saber, pero volviendo al tema más importante, ya ahora sí para cerrar, porque tenemos que irnos, es que yo creo que nosotros tenemos que tener la esperanza. Yo no creo que esto se va a poner mejor. Yo creo que esto va a empeorar en el corto plazo, porque también desde un punto de vista histórico o de un ángulo más grande, además de que es un final de ciclo, las batallas que se están dando por el seguro, por lo que sea, se van a tener que dar de todas formas. Y no hay solución en la que todo el mundo va a decir, yo estoy contento. O sea, van a ser momentos de inestabilidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Eso es más profundo. Sí, salvar lo Sí, que se pueda,
que el daño no sea tan mal y que no se nos vaya al país de una Claro, manera irrecuperable. pero debo hacer una salvedad y yo sé que vamos cerrando, pero es que no puedo guardar silencio, porque es que las batallas se están dando y están causando tantas esporas, porque también el sistema de participación y participativo del país no permite que las soluciones se encuentren de manera conjunta. Y ese no ha sido el caso siempre aquí. Aquí sí hemos tenido momentos en que muchos actores han participado. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo profundo, exclusivo, lo dijo el monseñor, que de hecho me encantó lo que dijo el domingo, es que estamos hablando en todo el sentido de la palabra. Por eso también te estoy hablando de los códigos legales, te estoy hablando de todo. O sea, es un modelo completamente que está aniquilado, que está caducando, que está muriendo, y el parto, como lo hemos dicho, a algo nuevo, que no sé si va a ser peor o mejor, no lo sé, es doloroso. Entonces, sí, no, o sea, el tema de la casa y lo demás, el motivo por el cual hay este turmoil, sí es un motivo de que existe un modelo exclusivo hasta en la participación y la toma de decisiones de situaciones que afectan a la mayoría de los panameños. Y podemos haber hecho 25.000 diálogos, habernos puesto a 80 a participar en la asamblea, yo no sé cuántos hablaron, pero realmente el modelo no es inclusivo en la participación. Tú, con tus ideas, no eres incluido. No existe una plataforma para que lo que tú estás pensando en estos momentos pueda ser considerado como parte del desarrollo o del plan que queremos como país. Eso también es parte de la inclusión, o sea, en todos los aspectos, Ángel. Y bueno, ya con eso finalizo porque créeme que el tema, más que irnos a que de este gobierno que el otro, hay que analizarlo con mucha más profundidad y con madurez. Y en mi poco tiempo, midiendo el termómetro de la gobernabilidad y gobernanza del país cuando fui ministra de gobierno, pude entender que el motivo número 1 o 2 o 3, y 2 y 3, de los estallidos sociales del país es que las decisiones que se toman no son inclusivas, porque no existe la capacidad y un mecanismo para que todos puedan participar. Y todos es representativo, ¿no? No es que estamos diciendo que los 4.5 millones participan. Pero bueno, ha sido una charla bastante profunda, también como la mayoría de los de Línea de Fuego. Hoy hablamos de fotografía de Kazajstán, de La Habana y también de Bocas. Yo creo que el tema de Bocas requiere muchísimo más, pero más en la profundidad de la situación del desmembramiento cultural, sociopolítico de distintas áreas de nuestro país, que se sienten muy distantes de los problemas nuevamente que ejecuta la capital y que maneja el gobierno central en la capital. Y eso va a ser un tema que vamos a estar conversando constantemente. Siempre llega un momento en que lo hablamos, siempre aterrizamos en Panamá, queramos o no. El próximo Línea de Fuego, quiero anunciarlo, ojalá se dé porque va a ser muy especial. Vamos a estar hablando con un periodista afgano refugiado en Canadá, que es el dueño de uno de los periódicos más importantes de Afganistán, que ha sido perseguido por el Talibán y que ha ganado, creo que es Emmy, ¿verdad? Emmy Awards, Journalist Emmy Awards, 2, contando la historia en el pasado y ahora actual de la última situación de la salida de Estados Unidos a Afganistán. Para mí va a ser un gran honor, es un colega, un amigo que conocí en algún momento de mi vida, en una vida pasada, donde hacía cosas muy emocionantes también. Y creo que va a ser un buen línea de fuego para sintonizar. Será en inglés, trataremos de estar listos con los subtítulos, pero esperamos que puedan escucharnos entonces. Y ya no hablo más y me despido, como siempre. Sí, yo nada más, para terminar, bueno, también estoy muy emocionado por esa línea de fuego y solo agregar eso, que lo que tú dijiste me parece totalmente acertado y a mí lo que me da miedo, sinceramente, cada vez lo pienso más y no solamente porque yo tuve la oportunidad de vivir muchos episodios del colapso de Venezuela y verlo, reportarlo en vivo y en directo. Y yo estoy seguro que este tipo digo, en Venezuela definitivamente que el modelo del punto fijo también se agotó, obvio. Y lo que vino después fue lo que vino después. Y yo estoy seguro que este tipo de conversaciones se tuvieron
a finales de los 90, a principios de siglo, desde si había representación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no es una situación idéntica, pero muy parecida. Y a mí lo que me da miedo es, o sea, viendo lo que pasó allá, cuando en ese momento la gente decía, no, tranquilo, que esto se arregla. Bueno, no se arregló. Y ya van 25 años. Entonces, yo creo que aunque suene un poco alarmista, me parece que igual es bueno que tengamos un poquito de miedo y que tengamos un poquito de que hey, cuidado con esto, porque da la sensación de que el país se está desmoronando, no hay representatividad, mucha gente no se siente escuchada, y la pregunta del millón yo creo que no es que si se va a poner peor, es qué tan peor se va a poner y qué tan recuperable va a ser, como pasó en Venezuela y pasó en muchos lugares. Así que nada, vamos a dejar a la gente tranquila y 2 horas. traducir esto. Sí. Dale, pues. Chao. Buenas noches. Nos vemos. Bien, bye.